Estamos en el podcast favorito de Colombia. Estamos ya en diciembre, muchachitos. Y yo quiero que me traigan una Coca-Cola. Mentiras, porque yo no tomo Coca-Cola. No. Porque eres una nerd. Porque soy una nerd. No me gusta tener cáncer. La Coca-Cola no da cáncer. ¿Estás seguro? Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Estás seguro? Yo hice estudios de sangre en una población donde hice una parte con placebos y otra parte donde sí les... En fin. Cállate. El caso es que... Nada, bienvenidos todos al episodio número 18. Y cada vez tengo menos ideas de cómo empezar los podcasts. Literal. Como que cada vez es menos cómo empiezo este podcast. ¿Sabes cómo podríamos empezar? ¿Qué estupidez digo para que Nicolás me diga cállate? Lo más fácil es decir ¿qué? ¿Qué hubo, perros? ¿Qué hubo, mi perro? Bienvenido hoy. Vamos a... ¿Qué hubo, mis gonorreas? Tienes que hablar un poquito más duro. ¿Qué hubo, mis gonorreas? No más profundo, más duro. ¿Qué hubo, mis gonorreas? Bueno, nos escucha un culo. ¿Qué hubo? Bueno. Oh, sonido, probando, Como se podrán dar cuenta, hoy estamos medio shitpost. Siempre estamos así. Sobre Bueno, todo tú. el hecho, bienvenidos al episodio número 18. El día de hoy vamos a hablar de dos películas. La semana pasada dijimos que íbamos a hablar de El Botón de Benjamín. Benjamin Button. Pero por allí Inglorious Bastards se me cerró. Lo siento. Bastardos sin Gloria y El Árbol de la Vida. Pero no. Al final no nos vimos El Árbol de la Vida porque la verdad se veía un poco X. No, porque tú no quisiste ver. Y yo no quise, de pronto no lo vemos para el otro episodio. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con El Botón de Benjamín. El Botón de Benjamín, espérense a ver, abrimos nuestra página de Wikipedia y me dejas leer a mí. Porque tú no sabes leer. Entonces, el curioso caso de Benjamin Button es una película del 2008, dirigida por David Fincher. Que es el de Fight Club. Y está, ¿cómo se dice? Como loosely based, ¿cómo se dice eso? Como más o menos basado. Así como medio basada. Sí. en una historia corta de Scott Fitzgerald. Yo me imagino que la de ese man es como la del reloj que contan al principio. Entonces, espérate. El curioso caso de Benjamin Button, la historia original, ¿de qué trata? Trata de plot. Es un man que nace con la apariencia de un hombre de 70 años, que ya, o sea, que cuando nace ya es capaz de hablar. Okay. Su padre invita como a los niños del conjunto del barrio a que jueguen con él y le ordena a él como que juegue con juguetes de niño, pero Benjamín como que solo le sigue como la cuerda solo como para complacerlos, ¿eh? Sí. Cuando tenía 5 años a Benjamín lo envían a un kindergarten, pero rápidamente se da cuenta como que no Pertenece a él. sí, como que no se siente que no pertenece. Cuando cumple 18 se mete en Yale, o sea, como en la universidad Yale, ¿Dar clases? ya que no a estudiar, No. pero rápidamente lo envían, o sea, como que lo devuelven a la casa porque piensan que es como un lunático de 50 años. Okay. Y como que qué putas hace ahí. Cuando cumple 20 es que la familia se da cuenta como que está rejuveneciendo.
Cuando tiene 20 es que el papá le da como Una el tunda. control sobre la empresa de los botones. Ah, ok. Y ahí conoce a Hildegard Moncrief y se enamora de ella. ¿Qué me dice? Dice que Hildegard prefiere los hombres mayores, así que se casa con él 6 meses después. O sea, es re Qué puto. diferente Sí, a la qué película. O sea, se casa 6 meses después de haberlo conocido con él y es como ignorante frente a la condición que él tiene, ¿sí? Dice, años después, el negocio de los botones y eso de la empresa del papá le está yendo re bien, pero el man se cansa de Hildegard porque se da cuenta que su belleza se ha como deteriorado y que además la vieja es como re fastidiosa. Entonces dice que ahí es cuando se mete en la guerra Hispanoamérica de 1898 entre España y Estados Unidos, dice. Y dice que, o sea, como que tiene como un gran triunfo militar, bla, bla, bla. O sea, es como una cosa totalmente opuesta. O sea, lo mismo de Troya, siento que los más cogieron una hoja Literal. y fueron como ya, esto es suficiente. Cogieron como la primera hoja, además. Literal. Porque además en Y ni siquiera. los manes no abandonan al hijo, Sí, nada de ajá. eso, ¿sí? Después se mete entonces a Harvard, se mete en fútbol, es así como regonorrea en Qué Harvard. putas. Y si es que no tiene nada que ver como con lo de la Sí, guerra no. que habíamos visto, no tiene, ni siquiera mencionan lo del reloj. Sí, no. O sea, pues no está acá. Obviamente este es como el resumen de Wikipedia, ¿no? Pero Sí. pues... Entonces, volviendo a la película, obviamente la película es con Brad Pitt, Kate Blanchett, también dice con Taraji Henson, que es la mamá adoptiva, ¿Se y llama Tilda así? Swinton. Sí, Taraji. La vieja tilde. Tilda, no tilde. No la tildes de tilde. Ay, cállate. De hecho, la película tuvo un presupuesto de 150 a 167 millones y recaudó 335. Un poco de historia. Dice, el productor Ray Stark compró los derechos a la película a mitad como en la mitad de 1980, de los 80. Y Universal Pictures como que empezó como o sea, como a promover. Desde los 80. Sí, o sea, compró los derechos solo en los 80. Del libro. De la historia, sí. Y como que aun cuando Universal Pictures como que estaba como dando apoyo, como que aún así no lograban como que la película, como que el proyecto saliera a flote, Sí. bla, bla, bla. Solo hasta que Kathleen Kennedy y Frank Marshall, que eran como otros productores, entraron, ahí sí fue que pudieron empezar a hacerlo. Y que se fueron, fue con Paramount, bla, 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 bla. Dice que recibió como muy buenas críticas, que, o sea, como que enaltecían al director y obviamente la actuación de Brad Pitt, la producción, los efectos visuales. Tuvo 13 nominaciones al Oscar, Que tampoco me parece que era. en la cual tuvo más en ese año, o sea, fue la La que película más con más nominaciones nominaciones, en ese año, que fue mejor película, mejor director, mejor actor, supporting actress, y ganó mejor dirección de arte, mejor maquillaje y mejores efectos visuales. Okay. Entonces, pues para hablar un poco del plot, o sea, como de la historia, pues siento que probablemente todo el mundo se haya visto esa película. Sí. Yo cuando estábamos como en la mitad me di cuenta que yo me había visto como la mitad porque una noche como que yo me levanté y prendí Warner y obviamente esa película la dan resto en Warner. Y se la vio al revés, ¿no? Porque. Me la vi al revés porque también me hice la Benjamin Button. Exacto. Entonces me vi el final y después me vi el inicio. Ajá. O sea, la rato te la hice como en el orden En el biológico. orden biológico. Entonces yo cogí la película Y y la la puse al organizaste. revés. Y fui como, pues, ¿qué tienes? Como un man que nace y ya. Pero entonces en ese sentido, para ti, el que nació al revés fue la novia. No, porque entonces tuviste a la novia de viejita joven. Exacto. O sea, para ti no O sea, era es Benjamina. Benjamina Botón. No, era Benjamina Cremallera. Ay, cállate. El hecho
Pues la película, nada, pues como yo pensé que de pronto sí estaba un poquito más ligada a la historia de Fitzgerald, obviamente según Sí, eso, no. pues para nada, o sea, como en serio, nada. Sí, pues simplemente cogieron lo de que, pues... De como el un hombre la que nació al premisa, revés, cogieron sí. como la premisa. Pues que nos vamos de una vez como comentarios, Sí, como que porque, pensamos pues, de la película. Sí. Pues a mí la película me pareció, primero que todo, la película no me pareció mala, me parece muy que putas, o sea, como es muy, o sea, si ustedes lo piensan, es muy chistoso, porque a ver, está como la cuchita que se está muriendo, que pues uno se entera que es Kate Blanchett, sí, como Ajá. cucha, tiene a su hija, la hija es como toda awkward ahí, como que no sabe cómo acercarse a su mamá, Sí, bla, bla, como que bla. medio la odia. Sí, como que no se lleva muy bien, pero la señora se está muriendo, la vieja está ahí como acompañándola. Y es como re serio, ¿no? Además es re X porque los manes están como en el huracán Katrina. Sí, qué O puta. sea, por alguna razón como que deciden emplazar la película como en el huracán Katrina, que pues eso Sí, no what the tiene fuck. nada de sentido. Ni le aporta ni le quita Sí, o sea, nada. es como what O sea, the era fuck. muy igual, sí. Ni Sí, era o una sea, Catrina. como por qué putas tenía que ser un huracán, o Sí, sea, literal. no... O sea, yo siento que en ese sentido de pronto es como un tema como de Forrest Gump, como intentar emplazar a Benjamin Button como en resto de momentos como históricamente y culturalmente importantes, porque lo meten en No la tanto. guerra y como cosas así, La no guerra y sé. ya. Pues no sé, no es como... No, es que yo por eso te digo, o sea, es que... No porque en ese sentido pues solo sería lo de la guerra, o sea, como que el man nació que no se acabó la Primera Guerra Mundial, el man estuvo en la Segunda Guerra Mundial y ya, básicamente eso es lo único. Sí, no, pues no sé, supongo que es como para darle un poquito de contexto y como traerlo más como al presente, ¿no? Como para que uno diga como, uy, eso pasó hace re poquito, como mierdas así, porque Sí, no pues, sé, la verdad siento que pues eso fue una decisión como re... bien que putas, sí. Sí, o sea, Pues. como, no sé, o sea, no sé para qué. O sea, Sí, pues siento que... ahorita leemos a ver si dice algo sobre el por qué decidieron hacer eso, porque eso sí que es bien gratuito, o sea, como Sí. bien que putas. Y entonces... Incluso lo de la relación entre la viejita y la hija también es como re... Sí, o como sea, porque no intentan... podía simplemente ser como Pues- la historia del man, porque tenía que ser contada como a través de un diario que la No, hija pues le lee porque como a la cucha que era está para decirle muriendo. a la china que pues el papá era ese man. Pero sin embargo, o sea, lo que yo digo es como porque tenían que hacer como medio mostrar que pues la hija tenía como problemas con la mamá. Sí, como que era Sin como toda ahondar en eso, incómoda. porque pues eso realmente no termina Sí, porque como... además al final la cucha se muere y la hija se va, o sea, como que la hija se va a buscar ayuda y la cucha se muere y ya, se acaba la No, y que película. pues nunca muestran cómo era la relación entre ellas cuando ella era pequeña, Es- ¿sí me entiendes? O sea, es como... O sea, porque lo que uno ve es como que pues es bastante normal, pues como... Sí, pues como que uno Cualquier pues piensa madre que es hijo. como pues madre e hija ya. Sí, exacto. Y por alguna razón como que son ahí re X's, no sé. Ajá. Y como que la hija en algún momento le mandó la indirecta, o sea, como de que pues ella nunca estuvo o algo así. Sí. Cuando pues, Según lo que según muestran, lo que pues- muestran después es como que pues sí estuvo, o sea, pues sí fue normal. O sea, máximo me imagino que habrá sido como cuando se fue a cuidar a Benjamin Button cuando... Pero ya la vieja era- ya estaba re Por cucha. eso, entonces ya era, la otra vieja ya era grande, entonces no entiendo ahí como... Sí, como que le queda a uno como re para qué metían eso, Sí, o sea, como exacto, muy X. exacto. El hecho es que es muy chistoso, a mí me pareció muy chistoso, porque listo, está como la china y, bueno, la vieja, porque no es una china, es como una vieja, Sí. ahí que se está como enterando de a poquitos, como pues de que su papá es Benjamin Button Sí. y que no es el papá que ella creía, y que además era un man que tenía como una condición ahí toda extraña. Ajá. Entonces hay una escena que la verdad es muy chistosa, que es cuando la vieja se entera por fin como que él era el papá y la muestra es como, tú por qué nunca me dijiste que Sí, él era qué mi puta. padre, y es como padre. O sea, es muy chistoso que se tomen algo tan en serio, una premisa tan absurda, porque es como, ¿por qué nunca me dijiste que Sí, mi como- papá nació viejo y se murió joven? ¿Sí me Literal. entiendes? O sea, es como... Es más como, pues, sí, eso es lo, o sea, eso es lo de menos, es como... Sí. O sea, no sé, o sea, además uno no reaccionaría, sino reaccionaría como re... Mamá, ¿qué putas es esta? O sea, ¿qué es esta mierda? Sí, Es un como, chiste. ¿estás loca? O sea, Sí, como, ¿qué putas chistes es esta mierda? O sea, Sí, es pues como uno en serio se ve como joderme la será vida. que ya pues estás senil, alguna mierda. Sí, es pues, como, uno sería re- o sea, mamá, tratando de what the decirme fuck. que simplemente soy el hijo del lechero, pero pues te inventaste esta marica historia para que hacerme sentir Para- mejor, o sea, te sientes como una estúpida por leer esta huevona
Sí, es como me vas a creer huevona, o sea... A mí no sé, me parece como muy chistoso que en serio se lo tomen tan en serio, porque es como, o sea, es muy que putas, porque, a ver, No, porque pues imagínate que a ti, digamos, tu mamá ya está en su lecho de muerte. Y a ti te está diciendo como, y te empieza a mostrar como fotos, o sea, fotos que prueben que pues tu papá en serio como que, nació viejo o y sea, muy entre más joven, vieja la foto, más viejo se veía y más joven la entre foto. menos vieja la foto, más joven sería tu papá. Si me entiendes, sería como o me estás jodiendo o es Photoshop o O qué ese es otro putas. hijo de mi papá, como que, ¿qué putas? ¿Dónde está? Sí, ¿sabes? Otro hermano perdido. Sí, o sea, Pero la por única. eso, o sea, Por no eso sé, no es se lo muy obviamente tú te X. lo tomarías como distinto, obviamente tú sabes que es una ficción, entonces tú obviamente lo puedes ver Pues por eso es que me como parece pues, muy chistoso, pues por eso es que ridículo. me parece ridículo, porque pues obviamente uno lo está viendo porque uno sabe que es uno, una película, y dos, pues que es algo reflexión, porque sería diferente, así fuera como una biopic ahí, Pero como de obviamente, un man que nació viejo, ¿sí me pero pues entiendes? ese era el punto, o sea, ese era el punto, ¿sí me entiendes? O sea, como, Pues sí, pero a mí me parece chistoso, a mí la verdad la película me parece chistosa por eso, porque es como todo el mundo se lo toma re en serio y es como, parce, o sea, esto es muy absurdo, o sea, es muy no, a mí absurdo. antes me parece que la gente en serio lo toma como que le vale verga, o sea, como la Pues un, todo eso es re chistoso, es como re así, pues el o sea, como que man todo el mundo es nació como, ay, sí, viejo, oye, cada día te ves más joven y ya eso sí, es como por lo eso. máximo que le dicen, digamos, el marinero ese con el que man dura resto de tiempo, el man nunca le dice nada, es como, Pero por eso, entonces, al fin, ¿qué? Entonces, si se lo toman como muy light, entonces es ridículo, pero si se o lo sea, toman en no, es que en serio, general es ridículo, o sea, si te lo toman en serio no es ridículo, o sea, la premisa es muy ridícula, a mí no me parece, o sea, a mí me parece como raro, y eso es lo chimba, me parece bizarro, sí, pero que raya en lo ridículo, a mí me parece que sí. a mí me parece que rayan lo ridículo cuando uno ve a Brad Pitt como todo chiquito, hablando como un niño, pero siendo viejito, ¿sí me entiendes? Eso es lo que me parece chistoso, pero, Y como con voz de Brad Pitt. y como diciendo, mami, mami. Y con su voz de alfa y todo paila, de gremlin. Pero, pero la premisa en sí, o sea, lo que yo entiendo es que la premisa realmente es como una metáfora, ¿sí me entiendes? Como de la guerra, como de lo que hablaba la cucha al principio, como de que el reloj ese que entonces empezaba a irse hacia atrás Ah, para porque que además, o le también, devolviera pinche sus... película, es bien hijoputamente larga. Sí, O sea, cuando al final la vieja, porque además nosotros la vimos como en dos tandas, porque la primera vez Nicolás se durmió. Y sí. entonces, cuando me la vuelve a ver y que la vieja vuelve a decir como, y de 80 años, y en el tal año cambiaron el reloj de la estación, yo fui como, reparse, yo ya ni siquiera me acordaba de que eso había pasado. O sea, ¿de qué putas me están Por hablando? eso ¿Qué te digo, putas reloj? ¿Sí me por eso entiendes? te digo, yo siento que eso es re importante porque, o sea, a ver, lo que tú decías de que si no tiene nada que ver pues con la historia original de el Fitzgerald, porque pues yo siento que el twist que le dieron era como que fuera más como como algo poético sobre la guerra, así como de que querían que el tiempo se devolviera o fuera al revés y le diera como a ver, como que si los manes, si uno naciera como viejo, como que uno disfrutaría más la vida porque entonces uno no iría a la guerra, algo así, ¿sí me entiendes? A pesar de que man igual fue a la guerra, ¿sí? No sé, es que a mí me parece que, no sé, Yo siento que yo no habla, siento que es eso. yo Yo siento que siento que sí. sabes más de qué Entonces, hablas ¿por como qué del hablarían? envejecer. No, porque Sí, porque entonces, mira que lo que la vieja siempre le dicen y lo que siempre hablan es como, que es como yo cada día más vieja y tú cada día más joven no, pero yo y siento que eso puedes es disfrutar así, más la vida no, y no, como, no, no, yo siento que, porque entonces, porque habrían hablado lo del reloj, ¿sí me entiendes? Porque el man habría nacido justo en el final de la Primera Guerra Mundial, ¿sí me entiendes? O sea, es como decir, como el man nació viejo porque pues es una generación que básicamente nació o sea, como que tuvo que nacer como adulta, ¿sí me entiendes? Y como que obviamente al man lo trataron como un viejo desde el principio, ¿sí me entiendes? Entonces el man adquirió una madurez mucho mayor y por eso cuando ya creció y cuando ya fue adulto pudo disfrutar como de una, de una vida como mucho más tranquila y con la sabiduría y la madurez de ser viejo. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que yo siento de que habla, porque si no, entonces, ¿cuál sería el punto de hablarlo del reloj?
y lo de la Primera Guerra Mundial, ¿sí me entiendes? Por eso también fue que le dieron resto de importancia a la Segunda Guerra Mundial, cuando el man ve morir a todos, ¿sí me entiendes? Yo siento que tiene que ser eso, o sea, ese debería ser el punto, eso debió ser lo que pensó el director o el que lo escribió cuando escribió eso, ¿sí me entiendes? Porque entonces si trataba sobre la vejez, ¿para qué hablar de las guerras, ¿sí me entiendes? O sea, ¿por qué hacerlo desde los años 50? ¿Por qué no hacerlo en una vida moderna y llevarlo al futuro distópico, ¿sí me entiendes? Si querían hablar de la vejez y estas maricadas, ¿sí me entiendes? O sea, a mí no me parece que trate tanto de la vejez. Yo siento, o sea, obviamente hablan de la vejez, pero en el sentido como de cómo se llega a cierta sabiduría o a cierta madurez mental con la vejez, ¿sí me entiendes? Que fue lo que él mantuvo. Y por eso siento, por eso piensa, por eso fue que le cambiaron eso de la historia original, porque entonces en la historia original el papá no lo abandonó, acá sí lo abandonó, ¿sí me entiendes? Y yo también siento que dice cosas de esa generación, ¿sí me entiendes? Como que los papás de alguna forma los abandonaron en el sentido como de, no de que los Como abandonaron, despojarlos, sí, pero como de de... despojarlos como de su niñez ingenua y feliz, ¿sí me entiendes? Sino que era como darlos como al mundo y a entender las vainas como si fueran ya viejos, ¿sí me entiendes? Y por eso es que si tú lo piensas, esa generación y la de nuestros papás, siento que llegaron a una adultez como mucho más temprana, ¿sí me entiendes? Y como que uno los siente como muy serios siempre, ¿sí me entiendes? Vamos, con mi papá habla de su niñez, yo siento que él ya entendía un poco de vaina que yo a esa edad todavía no entendía, ¿sí me entiendes? Como cosas del trabajo, ¿sí me entiendes? Sí, Digamos, sí, sí. ¿qué? Sí, 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 te entiendo. Mi papá entendía muchas vainas del trabajo, de lo que significaba trabajar, mucho antes de lo que yo entendí que era trabajar, ¿sí me entiendes? O sea, de lo que significaba que él trabajara y lo que significaba que él trajera el pan a la mesa, todas maricadas, ¿sí me entiendes? No, que no son maricadas, pero pues, de todos estos factores, ¿sí me entiendes? Entonces por eso yo siento que sí trata un poco de eso, ¿sí me entiendes? Y tiende como mucho a ir sobre lo de la guerra, ¿sí me entiendes? Y cómo la guerra marcó esa generación y por qué, de cómo querían que le volvieran la juventud a esos jóvenes que pues después de la guerra quedaron pues retraumados, ¿sí me entiendes? Con la Sí. Gran Guerra y con la Segunda Guerra Mundial y etcétera, ¿sí me entiendes? Y que al final, ¿qué les quedaba? Al final ya no tenían juventud y solamente se entregaban como a una vejez como desolada y despojada de felicidad, ¿sí me entiendes? Que por eso mostraban ese asilo, ¿sí? Que era lleno de gente como ya senil y que lo único que, digámoslo, el rayo. ¿Por qué tendrían que mostrarlo el rayo? Yo siento que eso tiene que decir algo, ¿sí me entiendes? Eso no puede haber sido como anecdótico y ya, ¿sí me entiendes? Como lindo y ya, como chistoso. Yo siento que esto también tiene que estar hablando de algo, ¿sí me entiendes? Yo siento que esa es la intención. Obviamente pues a ti te puede parecer cómica y ridícula, a mí también. Entonces no entendemos ese mundo, ¿sí me entiendes? Pero yo siento que la intención del director sí tenía que ver como con algo de eso, ¿sí me entiendes? O sea, mi papá, yo siento que nuestros papás entienden de alguna forma la política y todo eso de una forma muy distinta como nosotros lo entendemos. ¿Sí me entiendes? Siento yo, o la vida por lo menos, ¿sí me entiendes? Y Sí, los sí, sí. papás de ellos, pues aún muy distintamente, ¿sí me entiendes? O sea, piensa en la gente acá en Colombia, porque pues eso es una vaina re gringa. Y pues acá nadie, bueno, acá, en fin, digamos, acá sí se vivió la guerra de Vietnam y lo sabemos por el man. Digamos, yo me enteré que aquí hubo soldados, sabías que hubo soldados que fueron a Vietnam prestados, o sea, el gobierno prestó soldados colombianos para la guerra de Vietnam, ¿tú sabías eso? Yo no No, pero sabía. pues me imaginé. Yo sabía que, yo lo supe por el man, el de la masacre esa de Satanás, Sí. sí, porque ese man fue a Vietnam, ¿sí me entiendes? Y quedó Sí. fucked up, ¿sí? Y por eso fue que fue y mató a toda esa gente, que van a estar re, ¿sí? Entonces, pues, obviamente, y pues piénsalo acá con la guerra del 2010, no sé, ¿sí? Contextualízalo acá, ¿sí me entiendes? O sea, la gente que vive eso ya no, o sea, ya no tiene juventud, ¿sí me entiendes? Porque vive su juventud pensando en que tiene que ser más adulto, ¿sí me entiendes? Que es cuando lo que cuando uno es niño, lo que le dicen los papás a uno, como deje mariquear, usted no es un adulto, no tiene por qué ser un adulto, disfrute su puta niñez, ¿me entiendes? Sea un niño, sea un idiota, aproveche que puede ser un idiota, ¿sí me entiendes? Ellos no pudieron ser unos idiotas, o por lo menos no todos, obviamente debe haber excepciones, pero pues
yo siento que pues ellos sí tuvieron que vivir como con una presión de tener que ser más adultos más rápido, ¿sí me entiendes? Y también tuvieron las circunstancias para poder serlo, ¿sí me entiendes? Nosotros todavía no, nosotros vivimos en un mundo más infantilizado, ¿sí me entiendes? Si tú lo piensas. En el sentido en que pues, nosotros es más difícil que nos mudemos de la casa de nuestros papás, que la economía es más difícil, ¿sí? Los valores han cambiado tanto al punto en que a los papás ya no les importa tanto eso, y antes ellos quieren y no les molesta que uno se quede en la casa de ellos, obviamente con contadas excepciones, dependiendo de las circunstancias, bla, bla, bla. Nosotros somos privilegiados, etcétera, 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 ¿sí? Pero pues yo siento que la película sí va un poco a eso, siento yo. A pesar de lo ridículo que se ve, como ver a Brad Pitt como siendo un cuchito con mente de niño, ¿sí me entiendes? Y que pues sí es chistoso, yo no te voy a negar, a mí también me parece muy chistoso. Sobre todo cuando el man hablaba con la mamá así todo X, no sé si era muy X, ¿sí me entiendes? Pero pues siento que esa era la intención, que pues nosotros lo hayamos interpretado sí o no de esa forma, pero yo siento que de pronto Pero, objetivamente eso es lo que iba. pero también no te parece que no tendría más sentido si el man hubiera, como en el otro también, que el man nació también siendo Como hablando, viejo, sí, sí, como sí. viejo también mentalmente. Porque Sí, no me sé. parece que eso tendría más sentido con lo que tú dices de la guerra. No necesariamente Sería porque, como... no necesariamente porque pues eso ya, o sea, a ver, eso me parece que, a mí eso antes no me trama, si me entiendes, y antes me parece que sí encaja mucho mejor como lo hicieron en la película, porque es como decir, como, pues sí, nació, o sea, lo hicieron ver, o sea, lo trataban como, como cualquier viejo, lo que implicaba que él tenía como que entender vanas por sí solo o darlas por sentado y entenderlas a la medida, pero pues actuar como si las entendiera, que es lo que habla como de que pues a pesar de que era un niño y no entendía el resto de mierdas, tenía que entenderlas, ¿sí me entiendes? Sí o sí, porque pues la gente lo veía como un cucho, ¿sí me entiendes? Y eso lo obligaba a estar como afectado por temas y conocimiento del que no estaba preparado para, ¿sí me entiendes? Mientras que en el del man del libro, pues el man ya estaba preparado, ¿sí me entiendes? El man podía, lo que pasa es que la sociedad no lo veía como de su edad, o sea, no lo veía en el contexto en el que él estaba, porque lo veía además de mayor edad, que lo veían como un loco. Mientras que acá sí lo veían como, y pues obviamente con la vaina de que pues los viejos pues cuando ya tienen senilidad pues parecen niños pequeños, entonces marica pues obviamente al man lo trataban como si fuera un cucho. Y le hablaban de temas con los que él era como re, no entiendo, pero pues venga esa información y yo la tendré que procesar como la pueda procesar, porque me toca, ¿sí? No como porque piensa que es distinto a un niño. Un niño, la información se le da como más coartada. Toma estos conceptos, analízalos bien durante 18 años y cuando ya cumplas 18, ahí ya podemos empezar a hablar de trago, ya podemos hablar de sexo, ¿sí me entiendes? El man ya le hablaban de todo eso y sin importar como la edad realmente que él tenía, ¿sí me entiendes? O sea, él no tenía la madurez para tratar esos temas, entre comillas. Y aún así, pues tuvo que lidiar con un poco de temas con los que no estaba preparado, ¿sí me entiendes? Y siento que ese es el punto. A lo que objetivamente puede ser lo que el director o lo que sea, el que haya hecho esa película, quería, ¿sí? Pues sí, pues a ver, acá en el artículo de Wikipedia en español, porque la verdad en el de inglés no había casi nada de información, o sea, Ok. hablaban ya era como de la producción Sí, y sí, como de sí. que al principio quería que Steven Spielberg fuera el director y después querían que fuera John Travolta el artista, o sea, que John Travolta fuera Benjamin Button y que también querían que Tom Cruise fuera Benjamin Button, ¿sí me Qué entiendes? puta. Pero no decía como sobre la sustancia de lo que Sí, sí, estamos sí. hablando, ¿sí? Entonces, pues acá hay un poco, tampoco es mucho, pero pues dice, en esta película se tratan características propias del cine contemporáneo en las que se encuentran. Número uno, la metaficcionalidad, la cual plantea mecanismos de autorreflexividad, autorreflexividad. ¿Qué es la metaficcionalidad? Es una forma de literatura o narrativa autorreferencial que trata los temas del arte y los mecanismos de la ficción en sí mismo. ¿Y eso qué significa? O O sea, sea que como... la película está también como hablando de la película, ¿sí? O sea, está como hablando de sí misma, según ¿Y en esto. qué sentido? Como Dice, puta. o sea, acá dice, la metaficción, dice, es un estilo de escritura, pero pues se puede extrapolar a lo que sea, que da de forma reflexiva o autoconsciente. Ay,
que de forma reflexiva o autoconsciente recuerda al lector que está ante una obra de ficción. Ok. Que pues sí, porque uno siempre que ve la película como que uno se está dando cuenta que pues obviamente es una ficción, o sea, como que pues precisamente es algo tan que putas que pues obviamente uno siempre cae como en el hecho que es como es una película. Y es por una eso película. te digo que por eso mismo es que uno dice como, Y juega, obviamente espera, esto no trata de que, de un man que está, ¿sí me sí, entiendes? pues eso yo lo sé. ¿No parece? Y juega a problematizar la relación entre esta y la realidad, ¿sí? Dentro de un texto de metaficción, la frontera realidad-ficción y el pacto de lectura de esta se ven quebrantadas, llamando el texto la atención sobre su propia naturaleza ficcional y su condición de artefacto. Sí, o sea que lo que está haciendo es como hablando de su propio... Proceso creativo. No el proceso creativo, sino como el hecho que es falso, ¿sí entiendes? Como que la película constantemente te recuerda como esto es falso, esto es falso, esto es falso, como una señal de que pues entonces está hablando de algo más, ¿sí? Como de eso. Sí. Número 2. Tiempo como sucesión, tiempo como vivencia. Establece una temporalidad no cronológica, sino emocional. Esta característica se nos presenta desde el principio del film, con la escena que explica la historia del relojero invidente, que fabrica un reloj que va hacia atrás con el motivo de que el hijo del relojero no vaya a la guerra y que fallezca en ella. Esta introducción es una alusión implícita a la escena de demolición de un muro de los hermanos Lumière, en la que por error se accionó la manivela al revés y el muro se elevaba de nuevo sobre su propia caída, causando un efecto de rebobinado y de construcción del muro tras su destrucción. Ok, eso sí estuvo bien, what the fuck. Sí, ya demasiado rebuscado. Pero pues sí, entonces siento que también, eso del reloj puede que también esté hablando más como de, como dando una pista sobre que el tiempo durante la película se va a medir de una forma más como emocional y no tanto Pero que se refieren con la emoción, ¿no? o sea, de pronto como o sea, de pronto de una forma más mental y no tanto como cronológica, porque pues la película tiene una cronología, pero no es como tan, mira, año 1920, año, Sí. ¿entiendes? No es más como a través de cómo ciertos eventos como que cambiaron, ¿sí? La vida del man. Número 3, temporalidad invertida. La condición de Benjamin le hace ser consciente de la muerte desde muy temprana edad y de ese modo Sí, es lo que yo te decía. vive muy intensamente. Esta idea de la temporalidad invertida muestra que el tiempo se puede recuperar. Pero a mí me parece, precisamente por eso, yo no sé, a mí me parece que lo de la guerra, no sé, a mí esa teoría tuya no me termina de convencer, porque a mí me parece que es más un tema, porque piensa, cuando al final, es que deberíamos buscar esa última escena, cuando muestran ese reel que parece como de propaganda, como de Tena, sí, que es como que parece el man ahí, que esa escena es re famosa, y que es como la vieja Tilda Swinton ahí abrazada con la toalla recién salida como el mar, y sale el dueño del barco ahí todo, jaja, cagado la risa, como que yo siento que hablas más como de, como vida al máximo, porque sí, como que porque el tiempo no te va a durar para siempre, y no te dejes limitar por el tiempo, porque tú puedes... Por eso, porque pues por las circunstancias en las que nacieron y que estuvieron afectados por lo que decía de que el man tuvo que hablar de la muerte desde muy temprana edad y todas esas mierdas, que no es algo que un niño tiene que procesar. Entonces por eso mismo desperdician su vida y terminan siendo viejos desde muy jóvenes, ¿sí me entiendes? Y que es lo contrario de Benjamin Button, porque Benjamin Button, a pesar de que está con eso, el man va rejuveneciéndose, ¿sí? Y no solo él, sino su mente, ¿sí? Entonces el man cuando ya tiene 60 y pico de años, pues empieza a sentir mucho más liberado y mucho más tranqui y puede recorrer el mundo, ¿sí me entiendes? Eso es lo que yo siento que sí tiene que, pues, a ver, la guerra lo ponen como simplemente como un detonante generacional que cambió el cómo se vivía la niñez, ¿sí me entiendes? Y la juventud, siento yo. ¿Está bien? Siento yo, pues hablando puta mierda. Igual de todos dice, modos. Número 4. Sí. Pone en escena el acto enunciativo que se conjuga en el presente.
El mecanismo de retroceso está en función de la vivienda. A Bueno, mí aquí no. cállate. El No me hagas mecanismo de... Ya hablaste, cállate. No me hagas hablar. El mecanismo de retroceso está en función de la vivencia. Como dijo T.S. Eliot, si todo tiempo está eternamente presente, todo tiempo es irredimible. Ese último punto Entonces no siento que no entendí tuvo nada, nada de pero bueno. sentido. Dice, ¿cuál es esa? ¿La 3? El 4. 4. Pone en escena el acto enunciativo que se conjuga en el presente, what the fuck. El mecanismo de retroceso está en función de la vivencia. Como dijo, si todo tiempo está eternamente presente, todo tiempo... Sí, no entiendes esa mierda. Si alguien no entendió, que nos explique. Literal. Gracias. Sí, la verdad no entendí. Qué putas. Pero pues sí, no sé. A mí más es como que... Lo que te digo, a mí la película no me parece mala. A mí me parece hasta chistosa. Es como bien que putas. O sea, A mí en cambio, o sea, a mí no me parece mala. O sea, yo cuando me la vi por primera vez, obviamente, o sea, digamos, yo cuando salió, yo vi las propagandas, me parecía muy áspera, ¿sí? Me parecía algo súper bizarro, pues a mí me gusta el resto de eso, entonces yo dije como uff, y cuando me la vi, pues me tramó, pero esta segunda vez que me la vi ya me pareció como, pues como muy bla. Sí, a mí también me parece pues, bla, o sea, como que me parece re... Me parece es como aburridonga, pues Sí, como que pues... sí, como Sí, re pues, aburrida, o sea, como que al final, pues, como que no sé, como que no. O sea, es más como por ver la curiosidad, como que uno quiere ver cómo termina entonces el man siendo como... Un bebé que se muere ahí. Sí, un bebé siendo viejo. Sí, no sé. Bueno, le vamos a sacar recepción para ver que si de pronto las críticas nos pueden dar un poco como de iluminación frente al tema. Sí, a ver. Porque la verdad no sé, en ningún lado dice como el director quería, bla, bla, Sí, bla, sí, ¿sí sí. me entiendes? Y en el coso de Fitzgerald tampoco dice como Fitzgerald quería Sí. hacer mención, ¿sí me entiendes? Nada de eso. Entonces dice... nada, pues que tienen Rotten Tomatoes un 71% de críticas. Todd McCarthy de la revista Variety le dio una buena crítica. Dice que es como un plato hondo de una porción ricamente satisfecha, o sea, como que satisfecha. O sea, le dije yo que estaba comiendo torta. Es una mano. O sea, fue al cine y fue como, qué rica torta. Dice, richly satisfying serving of deep dish Hollywood storytelling. O sea, es como un plato hondo de... Sí, pues como que le parece una historia bien contada y ya. Y como súper como jugosita y sí. Sí. Dice Peter Howell de Toronto Star, dice... Se ha dicho que una vida sin examinar es una vida que no vale la pena ser vivida. Sí. El curioso caso de Benjamin Button como que sugiere como un addendum, que no sé, como una reflexión frente a eso, que No dice sé como una vida vivida al revés puede ser más enriquecedor. Y describe la película como una mágica y conmovedora historia de un hombre que vive su vida al revés. Suena muy chistoso. Sí, o sea, es que yo siento, a mí me parece que lo que tú dices es verdad con lo de la guerra, bla, 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 pero yo siento que la verdad la película está hablando más, es como de cómo todo el mundo siempre es como, no, es que yo quisiera vivir más tiempo, yo quisiera ser joven más tiempo, porque uno cuando es viejo tiene como el conocimiento, pero ya no tiene las fuerzas para vivir. Y en cambio este man tiene el conocimiento y tiene las fuerzas, ¿sí me entiendes? Como que es como eso. Y por eso es que Tilda Swinton siempre es como re... Porque siempre, o sea, le hacen resto como de hincapié, como el hecho que el man, la vieja siempre lo ve y es como... ¡Ay! No es justo, tú cada vez te ves mejor y yo cada vez estoy más vieja. ¿Sí me entiendes? Kate Blanchett. Y cuando muestran a que Tilda Swinton, aún cuando ya está recucha, vaina, como el Canal de la Mancha... ¿Sí me entiendes? Y como lo que le dice el barquero, que es como, mi papá me dijo que yo no podía ser artista, pero yo seguiré siendo artista. Y como, ¿sí me entiendes? Yo siento que sí habla como
como lo de vive la vida al máximo. Siento que que es como la Ok. enseñanza. Que sí, puede que tenga como bases frente a lo que tú dices, como vive la vida al máximo, porque yo no la puedo vivir al máximo, ¿sí me entiendes? Como lo que le diría a uno el abuelo, ¿sí me entiendes? Pero yo siento que en últimas el mensaje del resto como ese, como la belleza a ti no te va a durar para siempre, pero tus experiencias sí, como hacer lo que No, yo siento quieres y más que como... es como, o sea, de pronto sí tienes razón, pero no en ese sentido, sino en el sentido de que es como, si tú desde muy temprana edad entiendes que es la Te vas a muerte, morir, pues vas a vivir una vas vida a, más exacto, como al más al límite, como al máximo, máximo, sí, sí. Yo y no siento vas a que es más esperar, eso. sí, puede ser. Sin Que lo que tú dices, embargo, sí, o pues sea, sin embargo, o sea, lo que te digo, o sea, como piensa, yo siento que cualquier película es como una gran ecuación, ¿sí me entiendes? sí, obvio, Como pues una no. gran proposición lógica, proposición no, como una gran frase lógica, ¿sí me entiendes? O Sí. sea, una gran ecuación lógica. Entonces a ti te dan unas premisas para que tú llegues a una conclusión, ¿sí me entiendes? Entonces las premisas que dan, sobre todo al principio, pues tienen que ver mucho con la guerra y el cómo la guerra hace que se pierda y se muera algo, ¿sí me entiendes? Sí. Siento yo, o sea, eso es lo que yo entiendo dadas las premisas que dan, ¿sí me entiendes? Obviamente ya hay otras, ya en la mitad, que como que borran un poco las anteriores, entonces también no queda, pues entonces ¿para qué hablaban del puto reloj? ¿Sí me entiendes? Sí, O pues sea, yo simplemente entonces sé. era como una, una, una herramienta literaria, pues, como para, como un abrebocas para decir cómo iba a ser la historia, ¿sí me Yo entiendes? siento, es que a Como mí me para parece que... excusarse en que sí, ese man hizo eso, ese reloj, entonces ahora va a haber un man que va a hacer como ese reloj. Pero pues me parece que eso quedaría como cojo. Entonces me parece Pero que... pues es que a mí me parece que la película en sí queda coja. Porque como que sí, o sea, tiene una premisa como interesante, pero al final, más que todo es que deberíamos buscar ese punto final, eso que dicen al final para ver qué es lo que dice, porque al final con eso que salen ahí como ese reel ahí de los manes todos, Sí. es como vive tu vida al máximo, como no hay límites, tena, como re Cotex, Cotex te Qué acompaña. puta. ¿Sí entiendes? Suena re esto, Pero sí. pues sí. A mí me parece que, o sea, es como que a mí me parece que sí tienes razón. O sea, puede Ay, ser qué algo rico, qué así. rico. Puede que los manes se hayan dicho como basémoslo en la guerra y eso para que sea como eso. Pero yo siento que de cierta forma sí es un poco gratuito, ¿sí me entiendes? Como que sí Mm. llega, como que es como re, como miren a este man, que aún con todas sus dificultades y que era Sí, viejo y su cuerpo era viejo, sí, tal la vez. historia de su operación ahí como de... y que al final logra vivir una vida, pero y miren que aún así no le sirvió para nada porque Igual terminó. terminó muriéndose también pues con videos, porque entonces cuando es lo mismo, entonces lo que te digo, todo el mundo siempre dice como no, es que cuando la gente quiere vivir más, no es como que la gente quiera hacer más tiempo vieja, la gente quiere es que la juventud le dure más, ¿sí? Entonces como que esto es como diciendo como pues miren este man que se murió joven, pero como ya tenía mente de viejo, entonces ya no podía hacer nada, ¿sí me entiendes? Es Sí, sí, como, sí. yo siento que es resto de eso, como, porque además es Brad Pitt, ¿sí me entiendes? Es que, todas esas cosas también hay que verlas, es como, es Brad Pitt, que obviamente era como el ícono, entonces, ¿por qué Benjamin Button? Si un man que nace viejo y que es como una defecio, porque todo el mundo es como Quasimodo, ¿sí me entiendes? El papá lo ve y es como, no, mis ojos, sí, tengo que quemar a ese monstruo. Sí, Y sí, después sí. es como el man crece y llega la flor de la vida y es Brad Pitt y es así re guapo y el man es así todo gonorrea. Porque, ¿sí me entiendes? Porque es Brad Pitt. Sí, Porque sí, tiene sí. que ser un man así Sí, entiendo, todo re entiendo. guapísimo. Sí, entiendo, ¿Sí? entiendo. Igual como lo de la historia, yo siento también como de lo de, digamos, con toda la historia de Kate Blanchett, lo que muestran es como la ignorancia que viene con la juventud, ¿sí me entiendes? Que es como una vieja que creía que tenía el mundo en la palma de su mano y como el cuerpo, por lo que el cuerpo es finito, Sí. en últimas le falla
Y pues ya, la vieja le toca resignarse porque prácticamente eso es repaila porque la vieja es como cuando la vieja está en la flor de su vida y que está ahí siendo como un ballet ruso y bla bla bla. La vieja, la verdad le vale una mierda a Benjamin Button, ¿sí? Entonces, le vale el resto una verga. Pero cuando ya entonces la vida le demuestra como, mira tu cuerpo, yo te lo arrebato cuando a mí se me dé la gana. Entonces la vieja ahí sí es como, no, está bien, Benjamin. Porque obviamente es un novio de ballet, obviamente fue como, vete, bye, sí, como... Si entiendes, como que con esa historia más que todo... Se le llegado las orgías. Lo que muestran es como... Porque hasta creo que la misma Cucha lo dice como yo era muy boba y yo era muy egoísta y si entiendes es como la película habla de eso como a través de la edad pero mira uno que va este como man, aprendiendo no le cosas. dice todas las críticas, este man dice fueron 166 minutos de tedium, o sea, Sí, puro tedio. sí, pues es que en serio, no, pues es que no terminé de leerlos porque pues estábamos hablando. Mira, digamos acá, dice, porque al principio pues están todas las buenas críticas, que fueron las que leímos ahorita, pero dice como, por otro lado, Anne Hornaday de Washington Post dice, no se puede negar como la clara ambición y como proeza técnica detrás de la película, ¿sí? Pero lo que es menos claro es como si se gana como su propio sentido, como, es que dice como its own inflated sense of self-importance. Sí, como que la película sí se gana como ese aire como de somos la gran verga, porque la película también es mire, somos Benjamin Button, ¿sí me entiendes? Benjamin Como, Button. son Benjamin Button, tenemos el CGI y miren a este man, Brad Pitt, ¿sí me entiendes? Entonces dice, y después dice, juega muy, o sea, como que dice, it plays to save. Ya me acordé donde vi al marinero. ¿En dónde? En Sherlock Holmes 2. Ok, Era Jim Moriarty. ok. Sherlock Holmes es una mierda. Entonces dice como que la película es como muy segura, ¿sí? Cuando debería estar como haciendo como más cosas. O sea, como que la premisa ya es absurda, pues entonces váyase a la verga, porque pues también se siente como sí, mae. Sí. Porque entonces dice, después otra persona, Kimberly Jones de Austin Chronicle, dice, Fincher nos está vendiendo como estrellas de cine, como con pómulos, dice, como con, sí, como lindas estrellas de cine que están como regocijándose en las sábanas de su cama y eso lo llaman como el gran amor, ¿sí entiendes? Como esa escena en la que están ahí como los dos manes en la cama y están como, me vas a amar cuando yo esté vieja y arrugada y hermoso, siempre te amaré, mi amor. Sí. Y eso lo llaman como el amor saso. Cuando El amor saso. En realidad la vieja, yo siento que en realidad como que ¿cómo se dice eso? Como que se conformó resto con Benjamin Button porque fue como, pues soy una lisiada, entre comillas, ¿no? Pues en su mente. La vieja fue como soy una lisiada, ya no puedo hacer lo que más me gustaba y lo que me permitía tener como un estilo de vida re wow. Entonces pues nada, me voy a ir con Benjamin porque pues el man entiende qué es lo que es ser como un paria, por así decirlo, como... Literal. Sí. Y este man dice lo que tú dices, como que es un espléndido filme basado en una premisa Como profundamente errónea. Sí, como con muchos errores. Como que devalúa las relaciones y pone como la amistad y el romance como futiles. No, como hace cualquier romance o amistad futil. Sí, y escupe, y le escupe en la cara al destino. Y eso es lo último que me entiendo. Sí, como que me parece que es como típica película de Hollywood que le vende a uno como mira el amor perfecto, dos personas que desde el primer día en que se vieron se amaron. Sí, como que, mira, digamos acá, Peter Bradshaw de The Guardian la llamó eso, lo que tuviste, 166 minutos de tedio, y le dio una estrella de 5. Después, Cosmo Landesman, Cosmo, ¿quién puto se llama Cosmo? Cosmo Kramer. Cosmo Kramer. Ah, fuck, Disney spoiler.
Ay, cállate, güero. Cosmo Kramer. ¿A Cosmo qué? Holandes. Cosmo. Ay, güey, The Sunday Times le dio 2 estrellas diciendo: la premisa de la película no tiene sentido, o sea, como que no sirve a ningún propósito. No sé cómo se trata Es el como una farsa y como que dura como casi 3 horas. Dice: el curioso caso de Benjamin Button es una película de Hollywood que ofrece una No, segura queda como, y sanitizada vida queda de la como, vida y de la no, muerte. queda como una versión hollywoodense de la vida y la muerte, es decir, muy superficial. Sí, como muy segura y sanitizada, Ajá. dice. Dice: James Christopher de The Times la llamó un maratón tedioso de humo y espejos. In terms. Dice que le falta sustancia, credibilidad, un buen guión y personajes como que a uno de verdad como que le importe, ¿sí? Que pues, en serio, otra cosa que yo estaba durante la semana como que me estaba acordando y es como, parce, la verdad, Kate Blanchett se merecía que la atropellaran, o sea, la vieja. Sí, la verdad, sí. ¿Quién putas sale a la calle a bailar como la la Sí, como una soy estúpida, invencible? Es como, literal. parce, mi mamá siempre me dijo: mira a ambos lados antes de cruzar. Qué puta de la cállate. O sea, como que... Sí, lo que tú dices, o sea, como que otro man de otro periódico, lo que sea, dice como que... en ningún no, punto se siente como que hay algo más que una historia rara. que una historia como, como que X humana y... Ajá. Dice como, y como hecha por un director como que sabe lo que está haciendo, pero no sabe por qué lo está haciendo, Ajá. ¿sí? Que me parece que es el resto de eso, como que el man sabe como, claro, esta película, la gente le va a tramar resto, vamos a meterle el resto de efectos especiales, vamos a poner a Brad Pitt, a Kate Blanchett, al resto de gente así re wow, y ya, o sea, en últimas como que Sí, se queda tiene re... una cara de huevón con la que no puede. O sea, en últimas como que la película se queda recoja, me parece que recoja, y yo siento que como la película no tiene como tanta sustancia, uno tiende a verle como todo lo que le diste tú, ¿sí me entiendes? Que pues, Sí. porque uno, a ver, a nosotros nos enseñaron que en el arte todo tiene una razón para ser, ¿verdad? Sí. Como que uno no debería, como lo que dice Gombrich en el libro de la historia del arte, es que el man dice como uno no debería juzgar una obra como por las decisiones o sea, como por si uno piensa que las decisiones que el artista hizo están bien o están mal, porque por alguna razón el artista las dejó como están, ¿sí me entiendes? Porque uno debería confiar en que, ¿cómo se dice? Como el juicio del artista fue como basado en como que el man dijo como no, así es como la quiero yo, y es como Y tiene unas razones para hacerlo. y como sí, unas etcétera. razones muy válidas desde su punto de vista. Sí, Sí. puede que uno no las entienda, pero uno no debe cuestionar si las razones estuvieron bien o no, sino como... Entender cuál era la intención y ya, de esas sí, razones. como entender la intención. Y yo siento que uno tiende a ver como todo bajo esos ojos, Sí. entonces uno ve la película y uno dice como no, pues o sea, no puede ser tan gratuito que el man haya puesto toda esa puta historia del reloj y que haya puesto al man que nace al fin de la guerra mundial y todo eso, porque eso tuvo que haber tenido una razón cuando en realidad puede que simplemente gratuito. en serio se haya sido re gratuito y el man simplemente lo puso como porque sí me entiendes, o sea, Sí. obviamente como dice Gombrich, o sea, lo que dice Gombrich en teoría funciona, ¿sí me entiendes? Sí. Porque pues uno sí debería hacer eso, pero cuando las obras de arte se tienen que someter a un mercado y se tienen que someter a un público y todo eso queda como supeditado a otras cosas, porque uno no puede tampoco como... Sí, es verdad. Sí, pues uno tiene que... priorizar como unas cosas sobre otras. Sí, pues para agradar. Exacto. Que pues aún así, lo que pasa es que yo siento como es una decisión tan extraña, porque como es tan... o sea, toda esa premisa del reloj y eso sobra tanto que uno dice como no, pues si sobras porque entonces sí debería tener una razón, ¿no? Porque entonces si uno siente como que eso no le agrega, entonces falló haberla dejado por agradar, ¿sí me entiendes? Porque entonces uno pensaría como no, pues
si eso sobra es porque uno de verdad lo necesita, pero entonces, ¿qué? O sea, como que uno queda como re what the fuck, la verdad. O sea, yo, la verdad que fue como reparse, yo ni me acordaba de que la cucha había hablado de ese puto reloj, la verdad no tiene nada de sentido, o sea, la deja ahí re loca, ahí toda obsesionada con su puto reloj. Tampoco tan obsesionada, solo habla 2 veces del reloj. No, porque la deja durar. Bueno, los primeros 30 minutos van ahí sobre el puto reloj de ese cucho. Él está diciendo verdad. Pero bueno, el hecho es que la película, pues es... Pues es flojito. es floja, pero pues... ¿Me la volvería a ver? Probablemente no. Sí, yo No es, tampoco. sí, no, nada más es demasiado larga. O sea, es demasiado sí. larga. Entonces, pues nada, sigamos con Bastardo sin Gloria. Que es la que sí, o sea, la que sigue como directamente después, como cronológicamente. Entonces es una película del 2009, probablemente. Esta película sí, yo creo que todo el mundo. No, hay gente que no se ha visto eso. Gente que no le gusta. Porque hay gente que no le O gusta pues la por violencia. como yo, por lo menos habían escuchado de la Sí, sí, película. sí. Sí, porque pues siento que es una película bastante importante, como que fue bastante Sí. vista por todo el mundo, no sé. Icónica. Eso, icónica. Iconic bitch. We love an iconic queen. Qué puta, güey. Bueno, entonces pues es una película de Tarantino del 2009 con Brad Pitt, Christopher Waltz, Michael Fassbender, papacito. Digamos, yo a quién prefiero, Michael Fassbender o Brad Pitt. Michael Fassbender toda la vida. Y en actuación. Michael Fassbender. Se me ha actuado muy bien. Es que el man actúa muy, parce, nosotros nos vimos X-Men. O sea, nosotros no, porque yo me había visto, creo que todas las de X-Men, pero hace mucho, mucho tiempo, porque en Warner un día las dieron como todas seguidas. Y yo, las que no me había visto eran como, o sea, yo me vi como todas las de Wolverine, eso, yo me vi todas las de Wolverine, pero no las de X-Men. Y entonces no las vimos todas, que eso ya fue hace, eso fue como a inicios de este año. Y, o sea, en serio, yo no me acuerdo cuál de todas es la que el man... Eso es cuál, en la que el man le pasa lo de que le matan a la hija y eso. Sí, pues no sé, no me acuerdo cuál. Bueno, una de las de X-Men, Sí. que pues Michael Fassbender hace de Magneto. Bueno, o sea, en serio, esa escena en la que al man le matan a la hija... O sea, yo sé que es Magneto, yo sé que es un puto cómic, no debería afectarle a uno tanto. Yo me repetí esa escena como 3 veces y yo estuve a punto de llorar. Y a veces, o sea, te lo juro que hay veces que yo estoy como viviendo mi vida y aún así como que esa escena vuelve a mí y es como, parce, es que cómo le fueron a hacer eso a Magneto. Como el man no se lo Qué merecía. Vas a llorar ahora. No, es que me da Estás mucha que risa lloras, que estás que lloras. Porque es que te lo juro que a mí esa escena me impactó demasiado porque el man actúa El man actúa muy demasiado bien. O sea, es como para hacer... Eso es lo que me parece muy áspero, que es como un personaje Magneto. ¿Sí me entiendes? O sea, Sí, es como sí, un sí. puto man de un cómic. Sí, o sea, a nadie le importa tanto, pero el man, en serio, Sí, lo hace muy bien. uno en serio, yo en serio me sentí muy mal por Magneto. O sea, yo fui como reparse, la verdad, se merece que el man quiera matar como a todo el mundo, porque Literal. muchos malparidos. O sea, el man no solo fue prisionero de los nazis, Literal. sino que también le matan a toda la puta... Yo en serio sería como, ¿saben qué? Me voy a Sí, hacer un la puto mierda. kamikaze Sí, que se joda. literal, Sí, literal. como... El hecho es que en ese sentido Michael Fassbender sí se culea a Brad Pitt re duro. O sea, Brad Pitt, el papel que se hace en Inglourious Basterds también es re bueno, áspero, Sí. pero no. Además, Michael Fassbender, papá. Pero, Papi. ¿cuál papel te parece mejor? Papi. Qué puta. ¿Cuál papel te parece mejor? O sea, es que obviamente es distinto porque pues... Sale muy poquito, es que Michael Fassbender sale muy poco. Y pues también es un personaje un poco fastidioso, ¿sí? Porque, man, la verdad, yo la primera, porque a ver, esta película me la he visto 2 veces, porque eso fue el año pasado, creo Sí, que creo fue. que sí. Nos decidimos también ver como todas las de Tarantino. Y esa fue la primera vez que yo me la vi. A mí me pareció muy buena. Y yo, ¿sabes? Fui como, no, pues Michael Fassbender, bla, bla, bla. Pero ahorita que me la vi, el man en serio la cagó re duro. O sea, ese man la cagó re duro cuando... O sea, el personaje de Michael Fassbender la cagó porque o sea, el man se puso... O sea, le dijo a todo el mundo como, no, llame la atención. Y el man fue el primero en que llamó el resto la atención. Exacto, y como que el man se las daba mucho de, ay, yo conozco el resto del cine alemán y conozco la cultura alemana, y el man la cagó con una estupidez. Sí, Re como con una huevona. mierda re... No, pero pues que el man tiene razón porque eso es algo que uno ya tiene tan Sí, obviamente. mecánico como el cerebro que uno ni lo pensaría 2 Obviamente, veces y como... obviamente.
Pero bueno. Pues si tú lo piensas, el man, ¿para qué tenía que hacerlo con los dedos? Sí, Un el dedo man no puede hacer tenía por qué 3 hacer ya. eso. O sea, el man también por dárselas ahí de la gran verde. Sí, la verdad. literal. Pero bueno, volviendo a la introducción. Entonces Michael Fassbender, Eli Roth, que creo que es esa... Ah, ese es The Bear Jordan. Diane Kruger, que esa es... No, se llama Diane Kruger. ¿Cómo es que se llama? Esa Von es Hammersmark. Hammersmark. The Bear Jordan. Daniel Gollum. Brühl, Til Schweiger, que ese es Stiglitz, que el man sí es alemán. Hmm. Y Melanie Laurent, que esa sí es ¿Cómo Shoshana. se- Shoshana, au revoir Shoshana. Esa. Ay. Melanie Laurent. ¿Y quién es? ¿Quién puta se salía una? Es que yo pensaba que esa... ¿Y Eli Roth? ¿Quién era? No, Diane Kruger no tampoco. No había otra. Pues mira acá el casting. Acá está. Había una Dreyfus, Julie Dreyfus, ¿cuál es esa? ¿Quién puta ¿Quién es esa putas es vieja? esa? Ah, esa es como la del café, la del bar. Ah. Es que no me Pensaste suena que era tan- la de... Es que la de Seinfeld se llama Dreyfus también. Sí. Bueno, el hecho. El hecho es que entonces la película, ¿qué más dice? Cuenta una historia alterna sobre pues la Alemania nazi, ¿sí? En la cual Shoshana Dreyfus es como una joven franco-judía Sí. que es dueña de un cine y como gracias a un puto malparido termina metiéndose en un problema ahí con Ese todo. man sí es muy Que ese man en serio, fastidioso. malparido. ¿Cómo es que se Literal. llama? Ese no sé cuál es. Bueno, el man que le cae a la vieja en Pero- serio es un puto fastidio. O sea, y además lo que tú dices es verdad. Yo siento que yo soy resto Shoshana. Daniel Brühl. No, pero el man como es el personaje que Fredrik hace. Sola. Fredrik Soler. The real Fredrik Uy, Sola. ese man es un Say goodbye to your little Puto. Nazi balls. puto fastidio. Literal. Ush. Y que lo que tú dices es verdad, yo siento que yo soy resto Shoshana. Uy, sí, O sea, res- yo soy como re... Una- ¿Serio que...? ¿Qué? Cállate. Una hija ahí toda mal mirada. Toda piroa. Uy, te odio. ¿Sabes qué? Terminamos. Bueno. Se acabó el podcast, hasta luego. ¿Qué dice acá? Espérate. Ah, mira, dice, el título estaba inspirado por un director italiano que se llama Enzo G. Castellari, Enzo Garland. que también se llama, o sea, por una película alemana que se llama The Inglourious Basterds. Ok. Pero aún así, pues no es un remake como de esa película, simplemente está como inspirado. Sí, pues como Django, yo no sé si tú sabes, pero Django también está. Hay una película Hay vieja como de resto Django. de Django, sí, como- No el resto, creo que hay solo uno, de los 70s. Bueno. Que no tiene nada que ver. Y pues esta tuvo un presupuesto de 70 millones y pues recaudó 300, o sea, Qué fue como... gonorrea. Qué Dice, gonorrea. Tarantino escribió el guión en 1998, Bueno, o sea, resto de puta, tiempo. obviamente, resto antes. pero como que luchó resto como con el final. Ok. Y como que el man había pensado hacer como una película de 2 partes, como Kill Bill, Ajá. pero al final decidió como no hacerlo. Dijo que después de haber dirigido Death Proof, que esa no la vimos, No. que esa es como una de terror, creo. Sí. Sí, que después de haber dirigido Death Proof en el 2007, regresó a trabajar en Inglourious Basterds, ¿sí? Como para mejorarlo. Dice que para el momento fue la película que más había recaudado de Tarantino. Ok. Y después fue sobrepasada por Django y después por Once Upon a Time. Ok. Y que pues obviamente recibió como muy buena aclamatoria, ¿cómo se dice? Aclamación. Aclamación. Bueno, que le Sí, fue muy sí. bien como en términos de críticas. Y ya que tuvo 8 nominaciones al Oscar, mejor película, mejor director y mejor guión. Ajá. Y que Christopher Waltz ganó a mejor actor en el Festival de Cannes. Ok. Porque es que ese man sí se hace. Es un papelazo. No, y se ganó el BAFTA, el Screen Actors Guild, el Critics' Choice, el Golden Globe y un Oscar también se ganó ¿El por eso. Walt? ¿El Christopher Walt? Sí. Es que O sea, man se ganó
1, 2, 3, 4, 5, 6. Qué 6. gonorrea. Yo no Porque es que en sabía serio el eso. man se hace un papel muy Sí, gonorrea en literal. esa película. Además, lo que tú dices es verdad. Yo siento que el verdadero personaje principal Es de la Christopher película es Landa, ese. sí. Bueno, Christopher Landa no es el coronel Landa. Sí, ese man, Christopher Landa. literal, ese es el que más sale. Ajá. Y como el mejor construido, Ajá. siento yo. Sí, literal. Aunque Brad Pitt a mí se hace cero papel. Sí, sí, no todos. O sea, la actuación Sí. de todo el mundo, la verdad, Ajá. es muy buena. Sí, real. Pero es que la de Christopher Waltz es como... pff. Y las situaciones. Y como, no, y como, es que yo siento que no solo es como la actuación, sino que también obviamente Tarantino le da resto de guión, como Ujú. súper rico, como enriquecido, ¿sí? Sí, sí, ¿Entiendes? sí. Porque como que toda la... Ay, ¿cómo se dice? Como la filosofía o el pensamiento nazi, Ah, sí. Sí, Tarantino pues como lo lo que... está enviando otra vez a Ajá. ese man. Sí, pues como ¿entiendes? nomás en la primera escena cuando habla de las ratas y los Y de judíos. ajá. Una conversación como muy áspera, muy áspera. Sí, pues el man dice que la razón por la cual, o sea, acá de producción, dice que la razón por la cual se demoró tanto es porque el man, o sea, que Tarantino entre más trabajaba en el guión, como que más era como que iba creciendo y que Ok, iba ok, creciendo ok, y que iba ok. creciendo y ya llegó un punto que era como re, pff, Tengo que rebajar. exacto. Sí. Pues ya que el man decía que él veía el guión como si fuera como su masterpiece, ¿sí? Ok, Como ok. que el man decía como esto tiene que ser como la mejor cosa que he escrito como en mi vida, ¿sí? Ok. Dice, según Tarantino, todas sus películas hacen que la gente se ría de cosas de las cuales, o sea, las cuales no se supone que son chistosas. Exacto. Pero que pues el sentido del humor en cada película Ajá. como que difiere, ¿sí? Ajá. Y pues nada, yo siento que debería... Algo que hablamos de esa película es que Tarantino, en esta y en Django, el man hace algo muy áspero y escoger como hitos históricos, ¿sí? Como sucesos históricos como re importantes y que pues y que pues tradicionalmente hablan de gente que de un cierto tipo de gente como los judíos o los negros que fueron como vulnerados, ¿sí? Sí. Y les da como un, Ay, ¿cómo fue que dijimos? Como una reivindicación o sí, como... ajá, sí, Sí. una reivindicación violenta, pero áspera, en el sentido que, o sea, no, yo digo rebaja, pero no es rebajar, sino como mostrar lo que esas personas hubieran querido, si digamos, al final de Inglourious Basterds lo que pasa es que matan a Hitler de una forma re violenta y me trama mucho cuando este Le man disparan la Donowitz cara. se pone todo loquito y empieza a dispararle la cara hasta que la deformas como re, pues eso es lo que uno hubiera querido Sí, sí, sí. con un man así, ¿sí? Como volverle la cara a mierda, ¿sí me entiendes? Sí, más que todo si uno era judío. Exacto, o sea, que pues lo que lo que yo te decía es como, o sea, o sea, lo que uno escucha de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto y todas esas mierdas es que pues, son vainas, historias re tristes, re super dramáticas, eso uno tiene que tener un respeto porque pues uno no entiende cuánto dolor y cuánto sufrimiento tuvieron esas personas en los campos de concentración, los separaron de sus familias, los reencuentros a veces eran hasta cuando ya eran viejos, ¿sí me entiendes? Sí. Y este man lo que hace es como, en vez de tratarlo con un respeto, que no tiene que ir como en puntillitas para no como irrespetar algo como que es muy delicado, Sí. el man antes lo que hace es como Pues decir como como darle a el la poder. mierda ese man, exacto, Sí, como darle el empoderar poder. al judío y como decir como a la mierda ese man, y lo que yo hubiera hecho es como cogió todo ese dolor y lo volvió como una gran bola de odio y violencia, ¿sí me entiendes? Y se la echó a Hitler por el culo, ¿sí me entiendes? Que es lo que me parece muy áspero. Igual que con Django, ¿sí? Que escogió todo el odio esclavista, antiesclavista, y se lo metió por el culo a todos esos como Como blancos dueños de las sureños plantaciones. malparidos, Sí. sí, ¿sí me entiendes? Y que es lo más áspero de esas dos películas, siento yo. Como esa reivindicación histórica, pues del... Sí, como la venganza Ajá, histórica. exacto, como- exacto, que es muy áspero. Además del resto de las situaciones y de cómo el man toca los temas, ¿sí? Que igual lo que decíamos, no es cualquier película violenta, ¿sí me entiendes? Sino que también tiene resto, toca un trasfondo de una manera muy sutil y muy jocosa, toca temas como muy ásperos, lo que decíamos toda la ideología nazi
y el man cómo la toca y cómo la explica. Porque literalmente, es que a mí en serio esa primera escena, lo que el man habla de las ratas es muy áspero. Porque es como, uno dice como, qué putas, así O sea, es los manes en serio como los veían uno, como como si ratas. fueran, ajá. Porque pues así es como uno ve a las ratas, o sea, lo que el man dice que pues la Si, rata si realmente... tuvieras una rata entrar acá, Ajá. pues tú no lo dudarías antes de Exacto, matarla. y pues la rata no te ha hecho nada, tú realmente no sabes por qué la odias, solo sabes que la odias. Y pues eso es básicamente lo que sentía Hitler, si me entiendes, por los judíos, no que eso sea bueno ni justificable. No era solo, no, yo siento que no es lo que sentía Hitler, sino lo que todo el régimen de Hitler le Sí. hizo sentir a la gente. Exacto, ¿Sí me entiendes? exacto. O sea, como lo que ese régimen le hizo revivir ese sentimiento a la gente. Sí. Ajá. Como ustedes saben que odian a los nazis, a los judíos, Ajá. ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí. Entonces, Ajá. pues matémoslos, ¿sí? O como Exacto. si metámoslos en campos de concentración y pues ya, o sea, Ajá. todos sabemos que los odiamos, entonces hagámosle, Ajá. ¿sí? Entonces, eso, a mí por eso o sea, lo que te digo, o sea, el papel de Que pues aquí no es como que estemos diciendo que eso sea real, justificable no. ni eso sea lo que es, sino que simplemente la forma en el que el man explica eso sobre los nazis es una forma muy áspera, así muy... No, porque muy- es volver, a ver, es como, por eso te digo, a mí me parece que Django y, y esta Inglourious Basterds es como un análisis histórico, ¿sí me Sí. entiendes? Como de cómo, o sea, como coger, listo, los ideales nazis eran estos, bla, esto era lo que ellos pensaban, cómo hago que eso se vea en términos como Sí. comunes, ¿sí? Ujú. ¿Cómo hablaría un coronel nazi Sí. que se conoce como el cazador de judíos? Ajá. ¿Cómo hablaría de los judíos, ¿sí me entiendes? Cómo... Y ponerlo Como como él en ve, términos sí, como sí, de... sí. por eso es que esa primera escena es muy áspera porque Ajá. es como si un nazi te estuviera explicando la razón. Y que esa escena es analógica a cuando Leonardo DiCaprio en Django habla del cráneo de los negros, digamos. Es que yo no me acuerdo de esa escena. Pero que también como que justifica todo por la Sí, que ideología el de man, los negros, sí, ¿no? ajá, como que, y pues eso y como con, sobre la propiedad, como que, digamos, así como los nazis veían a los judíos como ratas, en Django los blancos sureños ven a los negros como simplemente propiedad, ¿sí me entiendes? Sí. Como otra herramienta más, que pues pueden hacer lo que se les dé la gana, ¿sí me entiendes? No es como que les parezcan menos, simplemente son una herramienta y ya, o sea, no, Sí, por no eso hay es que más a que mí, hablar ahí. en ese sentido, esas dos películas me parecen muy ásperas porque es eso, es como... Porque, a ver, o sea, nosotros que ya estamos, pues, alejados de la Segunda Guerra Ajá. Mundial, ¿sí me entiendes? Ya, pues, sí, no estamos cercanamente, cercana a ella históricamente. Uno obviamente dice como parce, pero yo me acuerdo cuando uno era chiquito, pero era como, pero ¿por qué? Sí, O sea, exacto, como como por cuál qué es el la man mierda, quiso sí, matar a los exacto. judíos, o sea, eso no Ajá. tiene nada de sentido, ¿sí? Porque uno no entiende que simplemente era un tema, era como un odio, Ajá. como un gato que se caza a un ratón, ¿sí me entiendes? Ujú. Era una cosa que ellos lo justificaban como un tema biológico, ¿sí? Ajá. Y eso es muy áspero de la película porque como que lo pone en términos como fáciles de entender, Ajá. ¿sí? Que es como, parce, los manes lo veían así y ya, así era como lo justificaban, ¿sí? Sí, ¿Entiendes? no es Era- como que sea algo razonable, simplemente Exacto, era completamente, como... no es nada razonable, pero pues así lo veían, así como la animosidad que uno tiene contra las ratas, así mismo eran los nazis con los judíos, así de breve, no hay nada más que explicar, no está bien, ni está mal, simplemente, bueno, sí está No, mal, sí, está sí. mal, pero pues no, o sea, no es como que sea como algo súper complicado y Sí, complejo o de sea, no es como explicar, que los manes simplemente... hayan hecho como un... Simplemente es como o sea, lo que siempre hemos dicho, o sea, los seres humanos son como animales con 3 pasos más, como, sí, porque los animales cazan y ya, porque pues tienen que comer, sí. Los humanos como que tienen que justificar sus razones, a como través de otras... sus razones violentas, como con tres argumentos más, pero pues es la misma mierda, ¿se me entiende? Sigue siendo como sin sentido, sigue siendo como un complejo animaloide, ¿sí me entiendes? Sí. No las damos Sí, porque de... además piensa que tiene todo el sentido, ya que
los manes también lo justificaban por lo que eran la raza superior, ¿sí? Ajá. ¿Entiendes? Como de nosotros biológicamente somos Superiores el halcón y por tanto, ajá, y por tanto, ellos son la rata y pues exacto, por eso los casamos y ya, exacto, ¿sí? no hay de Como, otra, ajá, eso me parece muy áspero, ajá, como de la película, como que lo presenté de esa manera. Y porque además, no lo que tú dices, no es como que lo presente como, sí, pues así era, ya, pues que, sino que era como, o sea, entienda lo fucked up, así como lo paila, ajá, que era el pensamiento que esta gente tenía en su cabeza, así porque no lo está enalteciendo y no está diciendo como, no, es que los manes pensaban que ellos, exacto, sino que está exacto, diciendo como, parce, o sea, mire, como todo el paso lógico que estos manes tuvieron que hacer ajá, para justificar matar a todos los judíos, ¿sí? Como, eso me parece muy áspero. sí, que tampoco fue como que de la nada Hitler dijo como matemos judíos y todos fueron como, oh sí, judíos, matémoslos, sino que eso fue todo un proceso como, ¿cómo se dice esto? Como de colonización del conocimiento, ¿sí? Como colonizar el pensamiento alemán para que como que se esparciera como un virus al punto en que todos dijeran como, oiga, sí, como que mierda los judíos, matémoslos, ¿me entiendes? No fue como, ay, sí, ya matémoslos, saquemos, ¿dónde está mi trinchera ¿qué? Fui como la fogata, Y mi la palo con fueguito? antorcha. Sí, con mi antorcha íbamos a quemar judíos, simplemente fue como, o sea, es algo que pues se fue germinando y germinando con los años, hasta que pues estalló y pues se volvió como masivo, ¿sí me entiendes? Porque Sí. pues obviamente, lo que siempre se ha visto en la historia, es que obviamente la gente siempre está buscando darle sentido a la vida y cuando alguien les da un sentido como semi Aceptable, sí, sí, como... y como lógico Ajá. o como, Se aferran a o él, como como... engañosamente lógico, se aferran a eso y no lo dejan ir y pues antes es la misma masa la que lo vuelve como el triple peor, ¿sí me Sí, sí, entiendes? sí. Sí, y pues acá, como leyendo lo que decía, es que esa escena, la escena inicial, como con la que abre la película, Ajá. Tarantino dice que es como, o sea, como su cosa favorita que ha escrito como en su vida. Literal, literal. Porque es que en serio es, Ujú. o sea, es condensar toda la Segunda Guerra Mundial Eso, en una esa escena. y en True Romance. La de, ¿te acuerdas? La de cuando están en el tráiler con el papá. Ush, esa escena es muy áspera. Yo siento que Es muy esas dos parecida, escenas es son muy muy parecida. parecidas, sí. Sí. O sea, muy, muy parecidas. Ujú. Entonces, Que ya ni me acuerdo de qué hablaban ahí, era como de... de lo de algo del lenguaje, creo que están hablando como de que un italiano. No, mierda, Ya no sí. me acuerdo. Sí, es que. Sí. Pero el hecho es que esa escena es muy áspera. Sí. O sea, que en últimas el man lo que le está diciendo es como su mamá es una puta. Sí, Ajá. como a su mamá se la comió todo el mundo. Ah, era es como como una de mierda que... así. Ay, yo no me acuerdo. Em, ¿En esa también salía Brad Pitt? no. Ah, sí, pero el man era como un stoner. Ah, sí, 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 que el sí, man sí, sale sí. re poquito. Sí, 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 sí. Bueno, entonces ya tomando como... hablando ya, sin, dejando de lado un poco el Wikipedia, hay varios temas que me parecen interesantes y es como uno, el tema del western, Ah, sí, sí, lo sí. que hablamos, porque ahí lo que leí es como que el man quería hacer como su versión del espagueti western con esto, ¿sí Sí, me sí, entiendes? sí. Que es como coger como un espacio neutro, Ujú. sí, porque el espagueti, o sea, según lo que decía ahí era como, para traer, voy a leerlo. Sí, muy Me bien encanta como como dije dejaste, que iba a sí. dejarlo de lado, pero no. Dice, voy a encontrar un lugar que en realidad se parezca de una forma u otra a los locales españoles en los cuales se basaba, en los cuales se Las emplazaba locaciones. eso, las locaciones, Los locales. locaciones españolas en las cuales se basaba, Los western. se emplazaban los spaghetti western, como una tierra de ningún nombre, si Sí, me sí, entiendes, sí. como un lugar de nadie, Ajá. con soldados estadounidenses, Ujú. peasants, ¿cómo es que se dice? Como Campesinos. plebeyos, campesinos franceses, la resistencia francesa, Ujú. la ocupación alemana, o sea, como las tropas de ocupación alemana. Ujú. Es como una tierra de nadie, así es como hay de todo el mundo, o sea, como que putas, Ujú. ¿eso qué es? ¿Sí? Y ese sería mi verdadero spaghetti western en la Segunda Guerra Mundial. Ajá.
como mi spaghetti western con iconografía de la Segunda Guerra Mundial. Y que esto, pongan la atención porque lo vamos a volver a tocar Espera. cuando nos veamos. Eras una vez en Hollywood. Ah, sí. Pero la cosa es, no quiero que sea como una película de un periodo específico. Sí, sí, sí. Sí, no quiero como que como poner de soundtrack como a Edith Piaf Sí, y a sí, las sí. hermanas Andrews. Quiero Ajá. tener rap y quiero poner como lo que yo quiera poner porque es un tema de como llenar las vísceras. Sí, sí, que sí. yo siento que eso, Lo hace resto. la verdad, Digamos que como eso lo, de, está- como lo de Hugo Stiglitz. Que cada vez que va a hablar de Hugo Stiglitz y de Era los, como- de los flashbacks de Hugo Stiglitz, Sí, ponía la sonaba como el guitarra riff, metal sí. y como ¡tarán! Y ponía las letras así como Como lo si sacaba fuera, uno sí, como de totalmente toda del la- drama, sí. como nazi, ¿sí me entiendes? Muy áspero. No, Y que yo el siento soundtrack es que muy eso hijueputa en también. realidad como que resume como lo que es prácticamente Sí, Tarantino, porque sí, siento lo que yo. hablábamos hoy es que Tarantino, la verdad, desde siempre lo que ha intentado hacer es como Westerns. un western expandido, ¿sí? Como Sí. desde Reservoir Dogs hasta Pulp Fiction, ¿sí me entiendes? Ujú. Obviamente, cada vez más como entrándose más en el género, ¿sí? Porque entonces, Sí. obviamente las primeras eran mucho más neo-noir, por así decirlo, como mucho más simplemente películas criminales, por así decirlo. Pero siento que siempre todos tenían un toque como muy de lo que tú dices, como de No Man's Land, ¿sí me entiendes? Ajá. Como un lugar de nadie, donde solo hay como bandidos, ¿sí? Que es lo que pues también es la típica temática del western, ¿sí me entiendes? En True Romance Y pasa también exacto, resto. y también digamos en Kill Bill, que en Kill Bill el man toca también, digamos, yo no sé si ustedes sepan o tú sepas, que o sea, el western también se volvió como un género como opuesto pero equivalente es la palabra con los samuráis, ¿sí? O sea, los Sí. samuráis de alguna forma también son un western, ¿sí me entiendes? Sí. Solo que pues es un eastern, ¿sí? En el sentido que pues Un eastern. sí, pues toca los mismos, o sea, de Las alguna mismas forma, temáticas, pero pues sí, o sea, no las combate. temáticas, sino como las mismas formas como representativas, ¿sí? Como, porque es que mira, yo con mi hermano me puse a hablar un día de esto, y es como, ¿qué es lo que caracteriza a un western como un western, ¿sí me entiendes? Es como, ¿es la historia del héroe? No tanto, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que caracteriza? Los bandidos, la guerra, ¿sí? O sea, porque siempre hay alguna guerra, digamos, en los western como clásicos siempre está la guerra civil, o la guerra de los indios, ¿sí? El silencio, sobre todo el silencio y la mirada. Silencio, la mirada y el viaje. Siempre hay algún viaje. ¿Sí? Sí. Entonces, yo siento que el man coge el resto de esas cosas, ¿sí me entiendes? Entonces, digamos, en Kill Bill, sobre todo si tú te pones a ver Kill Bill como súper detalladamente, hay resto de cosas de la mirada, ¿sí me entiendes? Y el silencio, digamos. ¿Sí me entiendes? Y en la lucha, ¿sí me entiendes? Como el duelo. Siempre hay algo con el duelo, el silencio y la mirada, ¿sí me entiendes? Que yo siento que aquí también entra, ¿sí me entiendes? No, pues es que lo que llegamos a la conclusión es que, a ver, uno no se da cuenta, yo siento que también precisamente porque uno ya tiene como una noción de que no, el western es como cine viejo. ¿sí Y me son entiendes? solo vaqueros. No, y como que, disparándose o sea, como ya. que el western es cine viejo, eso lo Ujú. hacían antes, y como cuando Sí. el cine empezó, eso es el western, ¿sí? Ajá. Pero como que uno, entre más películas ve, Ujú. más se da cuenta de que en realidad el western Como que es como el le dio nacimiento, forma es como el cine, al ¿sí cine, entiendes? O sí, sea, al como cine que- como occidental. al cine occidental, exacto, Ajá. como que todo Tiene una es un influencia. western, ¿sí como entiendes? lo que tú Como que- decías de Star Wars, que pues Star Wars es un western espacial, ¿sí me entiendes? no, y que ustedes buscan, porque, a ver, para los que nos siguen en Instagram, en @casabonzo, se darán cuenta que, a ver, se supone que el año 2020 iba a ser como nuestro año western, porque pues nosotros acá el Terre lleva como obsesionado con el western bastante tiempo, como que le trama bastante, entonces decidimos como hacer como cosas girando alrededor como el western. Ajá. Como el 2020 fue un año repaila Ajá. y pues estábamos con la universidad, decidimos en el 2021 como volverlo a retomar y esta vez sí hacerlo como Ajá.
buscamos como western, ¿sí? Y cuando uno busca western en Wikipedia, eso sale como space western, spaghetti western, snow western, ¿sí? O sea, hay como miles y miles de subgéneros del western, ¿sí? Hay samurai western, space western, ¿sí me entiendes? Y uno se da cuenta de que en realidad el western... El formato del western todo, como que ¿sí le me da entiendes? mucha forma a muchas cosas, ¿sí me entiendes? O sea, Y como que está como presente, la verdad, como en casi todo, así sea como pequeños pedazos, pequeños fragmentos, Exacto. pero en realidad está presente en todo. Lo cual es pues muy, o sea, es muy interesante. Digamos, como nomás piénsalo por poner un ejemplo, salido del tema así re muy que putas, el de los Looney Tunes, la película de los Looney Tunes. ¿Y Space Jam? Space Jam. Yo siento que puede llegar a tener como elementos del western en el sentido en que es como los forasteros, que son los aliens, llegan al mundo looney, ¿sí me entiendes? Tienen un duelo de basquetbol, ¿sí me entiendes? O sea, obviamente estoy aquí ya como Sí, o sea, extrapolando no es como, demasiado, ¿sí? O sea, es más como un tema de cómo uno... Como un género puede llegar como a influenciar como... Tanto hasta que ya uno ni siquiera se dé cuenta, que uno está viendo un western. Exacto. Sí, porque exacto. obviamente uno le dice western, uno piensa vaqueros, uno piensa, ¿sí me entiendes? Cuando en realidad, pues, en serio pueden ser miles y miles de cosas. Que pues también habíamos pensado, obviamente eso también está dependiendo del tiempo que tengamos el otro año y eso, pues habíamos pensado como en hacer también una serie de podcast donde nos adentremos como en el western, sí, porque además lo que tú dices, el western también, o sea, no fue como que el western influenciara a las películas de samuráis, ni que los samuráis influenciaran, sino que fue como constantemente ambos estuvieron como no, y que influenciándose uno a otro. Entonces exacto. eso también es re interesante, que para eso también tenemos que vernos la de Akira Kurosawa, la de Siete Samuráis, porque esa película es como el western, lo que tú dices, el eastern, ¿sí entiendes? Es como... Sí, pues simplemente es interesante ver cómo simplemente son temáticas que estoy seguro que se repiten incluso como literariamente desde antes, ¿sí me entiendes? O sea, puede que ni siquiera hayan empezado las películas, ¿sí me entiendes? O sea, simplemente son cosas que siento que se han estado como incorporando desde la literatura como clásica, ¿sí me entiendes? Siento yo, digamos, esto es un tema, un dato curioso, yo estaba leyendo los cómics de Deadpool y hay unos números muy interesantes que son como Deadpool Kills the Universe of Marvel. No, marica, no me acuerdo bien cómo se llama, pero es que es una mierda de que un Deadpool del multiverso está yendo por todos los clásicos y matándolos para que no exista Marvel. Y para que así no pueda existir él. Exacto, porque entonces obviamente le está mamando su existencia, pero entonces para poder matar al universo de Marvel completamente, tiene que matar los clásicos como Movic, como Sherlock Holmes, ¿sí me entiendes? Porque de ahí es donde sale como, todos, de alguna forma, toda la influencia para hacer como, porque la historia del héroe, ¿sí me entiendes? Y la historia del héroe tiene como una trayectoria como desde también, el inicio de la puta civilización, ¿sí me entiendes? Sí. Y así mismo siento yo que es el western, ¿sí me entiendes? Y lo que me gustaría investigar también, digamos, yo amaría un puto texto, si saben de algún texto sobre el western, los cineastas, los que hayan estudiado en cine, yo no sé, si alguien nos escucha. Como de la historia o la evolución del western. Exacto, y como la antología del western, ¿sí me entiendes? Porque lo que te digo, ¿qué es lo que caracteriza a un western como un western? ¿Sí me entiendes? Sí, como uno cómo se da cuenta que está en un western. Exacto, ¿qué es lo que hace que tenga ese mood? ¿Sí me entiendes? O sea, porque yo siento que lo que nos damos cuenta es que es un formato con ciertas características que como cambiando el escenario, cambiando la época o cambiando las circunstancias, aún así tienen el poder de dar ese sentido como no sé, de lo que sea que al western, ¿sí me entiendes? Siento yo, que tiene que ver resto como con un mundo desolado, ¿sí me entiendes? Y como salvaje, ¿sí? Lo salvaje del mundo o algo así, ¿sí me entiendes? Y una moralidad dudosa y todo esto. Siento yo que tiene que ver por ahí, no estoy seguro, yo ya te dije unas como el silencio, la mirada, todas esas vainas, pero sería chévere. Pero bueno, entonces ya continuando. Y para terminar. Porque sí, habíamos hablado del western, de lo que era importante como
Ujú. Que pues, y la razón por la cual al final decidimos que si no vamos a ver otra vez Once Upon a Time in Hollywood es porque queremos ver como también la evolución de como Ajá. ese western de Tarantino. Sí, porque el man, o sea, lo que yo les digo, o sea, el man, digamos, uno ve las primeras películas de Pulp Fiction, Reservoir Dogs, ¿cuál sigue? Jackie Brown. Sí, como Y las que, primeras. exacto, que pues son como muy aperitivo, me parece a mí. Sí, como el man apenas viendo Ajá. como... Que igualmente son muy gonorreas, ¿sí me Sí. entiendes? Pero ya hablando como tal del género western, que el man siento que se empieza a entrar mucho más en el género, que es lo que estaba hablando y me fui a la mierda. Desde Kill Bill, ¿m? Después entra más como con Inglourious Basterds. Y ya obviamente entra el género como tal, como más genéricamente, y eso, con Django y con The Hateful Eight, que son western como... Más como en el buen sentido de la palabra. Sí, como exacto, ajá, siguiendo como- más las delimitaciones de exacto. western. Y que pues yo cuando escuché Once Upon a Time in Hollywood, lo primero que pensé es como, oh, el man está haciendo como un guiño a Once Upon a Time in the West, ¿sí? Que es como... ¿De quién es que es De Sergio León, Sergio ¿sí? Leone. Que es una... Que esa es una de la segunda trilogía de Sergio Leone, que es Once Upon a Time in the West, Dog You Soccer Y Once Upon a Time y Once Upon a Time in America. Entonces yo dije como, ush, el man va a hacer resto como un guiño y va a ser una película muy hijueputa, va a ser re western, ¿sí? Pero... Y como al final Y pues al queda final como quedamos... en- Exacto, entonces queremos volver a ver cómo leerla desde la evolución cinematográfica que ha hecho este man desde Kill Bill, ¿sí me Ya, entiendes? y no, y viéndolo ya más como un western. Sí, más, exacto, porque exacto, nosotros ya habíamos exacto. hecho todo un episodio Ajá. sobre esa película, Como básicamente mandándola a su puta como mierda. cagándonos en ella. Sí. Pero pues siento que Queremos sí ver es que- como sí. ver si uno, de pronto al vernosla una segunda vez, obviamente cambia un tal, Ujú. pero también como... Desde un estudio del western. ajá, exacto. Aun cuando nosotros pues no somos nada y no sabemos nada del western. pero sí. Exacto, exacto. Y dos, yo, la señora acá, la lingüista del podcast. La lingüista acá. Lingüista, no lingüista. La- Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado de Troya y de cómo era muy curioso que una película sobre Grecia estuvieran hablando inglés, bla, bla, bla? Ajá. A mí me parece que Tarantino obviamente leyó, no Troya, leyó como a los gringos, ¿sí? Sí. Porque pues el man es gringo, Ujú. y se dio cuenta como parce, o sea, en serio nosotros no vemos películas que sean subtituladas, ni, Ujú. ¿sí me entiendes? En otro idioma. Exacto. Y ni siquiera sabemos otros idiomas, Ajá. porque esa es la realidad, o sea, los Sí, sí, gringos sí. ni siquiera... Sí, pues porque creen que el inglés es el idioma universal, entonces, y que como todo el mundo lo habla, pues no tienen que ponerse a aprender otro No, y idioma. porque como ellos tienen todo en su país, pues para que se van a poner Ujú. es como Sopranos cuando Medusa va a ir a Europa y que todo el mundo es como, ¿para qué putas? ¿Qué hay en Europa? O sea, no hay Sí, sí, nada en sí. Europa, ¿sí me entiendes? Ajá. Es como, parce, o sea, ¿qué putas? Ujú. ¿Sí? No, y que pues ahora que tú lo dices, o sea, ahora pensándolo bien. No, sí, que continúen ya. No, entonces, porque algo que leí también acá curioso y era que, a ver, durante la producción de Inglourious Basterds, él dice, Tarantino planeó empezar la producción en 2005, pero en el noviembre de 2004 la atrasó y empezó a actuar en una película que se llama Sukiyaki Western Django, que es lo que yo te conté que es de un man que es japonés, Ok. que hizo un western Django, pero japonés, Ok, ¿sí me ok, entiendes? ok. Y el man, o sea, Tarantino actúa en esa película. Ok. ¿Sí? Y entonces él dijo que quería, o sea, como que Tarantino entonces le dieron ganas de hacer una película completamente en mandarín, que fuera como una película de Kung Fu, ¿sí? Una Ok, película de ok. Kung Fu totalmente en mandarín. Y que ahí fue cuando dirigió Death Proof. Y, o sea, después dirigió Death Proof y después volvió a Inglourious Basterds. Sí, ¿Sí? sí. Y yo siento que desde ahí ya estaba como el interés como por el idioma, como Sí, sí, de sí. hacer otra película que entonces también sea como en otra mierda que sea totalmente Ujú. diferente al inglés. Porque, a ver, obviamente nosotros, que es otra cosa que uno tampoco se da cuenta, porque a ver, nosotros estamos acostumbrados a vernos las películas Con subtítulos. en subtítulos. Ujú. Entonces cuando uno pone
Glorious Bastards subtitulada en Netflix, uno se da cuenta de que hay como unos cortes a negro y le sale uno como acto 1, Sí, la sí. venganza, no sé, acto 1 del pato. ¿Sí me entiendes? El cap. El hecho, sale como acto 1, y no, o sea, están solo los subtítulos y no están, no hay Como- voz, no hay como nada. títulos, Y la primera vez que como- nosotros nos lo ajá. vimos fuimos como re, qué putas Netflix, bla, bla, bla. Ajá. Pero después uno se da cuenta como, a ver, o sea, el man lo que hizo fue coger los subtítulos y volverlos una parte fundamental también de la película. Eso ¿sí es lo que entiendes? creemos también, ¿no? Porque pues No, también pero podemos estar leyendo. yo siento que es Ay, así. podemos también estar leyendo demasiado. Sin embargo, sería chimba Yo siento que fuera así. uno, por lo que leímos ahí, de que el man ya tenía un interés por hacer una película que fuera totalmente, además en mandarín, ¿sí me Sí, entiendes? sí, Que sí. es como, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, Sí, los sí, gringos sí. no hablan mandarín. Sí, Sí. literal. Así Y le dos, compiten al mandarín. y dos, el hecho de que si toda la película simplemente estuviera subtitulada, uno dice, pues nada, está subtitulado, bla, bla, bla. Ujú. Pero que estén subtitulados los títulos, me parece a mí que sí es una, o sea, más que todo sabiendo cómo es Tarantino, que el man, ese man yo siento que si no deja nada Sí, sí, sí. gratuito, ¿sí? Sí, ¿Entiendes? es Porque el man es re nerd. Yo siento que a mí me parece que sí es una decisión muy Consciente. de que es como, o sea, el man vio como los gringos no ven nada que sea subtítulo, pues voy a hacer una película No, y que que- sin subtítulos no pueden entender un Y culo. que si tú piensas en la película, todos básicamente, tanto franceses como alemanes, hablan inglés. Pero en toda la película Pero- están hablando otros idiomas. No. Franceses o alemanes saben hablar inglés, pero los gringos de la película solo No, saben hablar exacto, inglés. ¿Me entiendes? exacto. Que es lo que tú dices que le dice la Von Hammersmack Que le dice, como, a ver, cuando matan a Michael Fassbender. Fassbender y eso, que pues se les cae como todo el plan porque no Ajá. tienen a nadie que hable alemán y que Ajá. pueda pasarse por alemán. La vieja le pregunta a Brad Pitt, que además Brad Pitt tiene un acento. Sí, re- a los dos que tienen más acento más griego, el hijo de sí. madre. Ajá. Que eso también es re Diciente. consciente, ¿sí entiendes? Ajá. Les dice como, ay, yo sé que esta pregunta es estúpida, pero ustedes saben hablar algo que no sea inglés. Ajá. Y los más son como, pues hablamos Un poquito italiano, como- sí, ¿entiendes? supuestamente. Ajá. Y a mí me parece que la película también, Sí, o sí, sea, sí. sí, por un lado está como todo el tema del western, está todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, la reivindicación como de los judíos, ¿sí? La venganza. Pero por otro lado, el man también dijo como, parce, voy a hacerles una película que sin subtítulos no No la te puedan tiene ver. sentido. ¿sí? Sí, Entonces, exacto. como, no van a entender nada porque, listo, si la película tiene pedazos en inglés, Ujú. pero si uno no se la ve con subtítulos, Mm, o sea, tendría que saber exacto. uno alemán, Ajá. italiano, francés, inglés, ¿sí me entiendes? O Sí, sea, literal. eso me parece No, a mí y que re además para los hispanohablantes también es como verla, si, o sea, si uno la ve doblada al español, que es como acá se acostumbra a ver a veces Ajá. las películas, tampoco tiene, o sea, nada de sentido. se pierde Porque todo, además, se pierde porque además en la película hay un juego de lenguaje, está solo Ajá. en la También primera hay una escena, guerra de lenguaje. en la primera escena cuando Christopher Waltz le dice al francés como, usted tiene gente Claro, el otro escondida. más si no te acuerdas el nombre, ¿no? Pues, Solamente porque no es no lo famoso, dicen. mucha perra. No lo dicen. Ah, sí. El hecho. Monsieur Lapadit. Monsieur Lapadit, merci, 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 beaucoup. Lele, Merci beaucoup. merci Baku. beaucoup, Lele, que es, Lele es como leche. Ay, Te lo cállate. juro. Cállate, Lele, no es leche. Sí, decían así. Cállate, el hecho. Merci, Lele, Cuando merci, Lele, Christopher cow. Waltz le dice a Monsieur Lapadit, le dice como, usted tiene gente escondida acá, ¿verdad? Y que el man solo le hace como, pero como con las lágrimas en la cara, le dice como, dígame dónde están, el man le señala, ¿sí? Y le dice como, no he escuchado ruido, entonces supongo que no hablan Inglés. inglés. Ujú. Y el man le dice como, sí. Y entonces el man dice como, entonces voy a empezar a hablar francés y necesito que usted me siga. Eso, tan solo en esa escena, es
totalmente como, o sea, si no, uno no se la ve en el idioma original, uno tiene un culo. Sí, sí, sí. Porque entonces uno no se daría cuenta que la razón por la cual los judíos que estaban escondidos no se dieron cuenta que los habían delatado es porque no hablaban el idioma, ¿sí me entiendes? Eso me parece a mí muy áspero. Total, total. Y todo el tema de el número 3, o sea, eso también, como que todo el plot twist de la película. Ah, mira, yo sabía que Harvey Keitel había sido la voz de cuando Landa está haciendo el Ah, ok, ¿quién es ese? Harvey Keitel de Reservoir Dogs. Ah, ok. Ah, el que siempre sale. Sí, el de Mr. White. El de... Ah, ok, ya. Sí, sí, sí. ¿Sí sabes cuál? Sí, ya. Seguro. El hecho es que, entonces, el número 3 a mí me parece que también es rediciente, como Sí, que sí, sí. todo en últimas se fue a la mierda, fue porque una diferencia entre cómo dos países... Dos culturas, sí, sí, sí. Como que muestran cuál es el número 3, ¿sí entiendes? A mí en ese sentido me parece muy áspera y hubiera sido muy áspera que Troya hubiera sido así. Se llama Denis Menochet. Denis Menochet. Merci la petite. Monsieur la Padite. Merci Belele. Ay. Merci Belevaca. Merci Beleija. Cállate, bueno. Además te diste cuenta que parece que dijeras como me sirve la leche, me sirve lele. Así parecía en la película. Cállate ya, bueno, el leche. El hecho es que Me sirve Belele con mi le. en ese sentido la película me parece que ya Sí, de es por muy sí áspera. es muy áspera. Sí, es cierto, sí. Y es en serio una de las mejores películas de Sí, Tarantino. literal. Sí, la verdad, para mí, esa yo me la vi. O sea, mi papá, para yo ver esa película, porque mi papá la trajo pirata. O sea, aquí lo acepto de una. Bien piratas, o sea, somos pobres, no tenemos para comprar nada. Ahora sí por el Netflix, pero pues antes, Del Netflix. baila, o sea, era pura Sí, pues piratería. además siento que acá en Colombia pues eso es re normal. Sí. O sea, Y uno ve pues, películas piratas en todo lado. Entonces, o sea, si me llega el FBI, baila, yo no sé, me rindo de una Ni vez. siquiera el FBI escucha nuestros podcasts, güey. Qué tristeza. Pero bueno, en fin, el caso es Como que... el man que nos espía por el cosas como, ay, ya van a empezar a grabar el podcast. Sí, chao. literal. Hasta Instagram es como, ay, chao. Sí, como, Esta vez no los me escucho. jodan. Sí. En fin, el caso es que mi papá la había traído. Yo no sabía nada de Tarantino en 2009. Nada de nada. Y... Ustedes se las vieron como cuando salió, literalmente. Sí, o sea, mi papá la sacó, o sea, mi papá la compró ahí, re pirata, re pirata. Y yo le pregunté cómo, y esta película que mi papá me dijo como, es de un director que es famoso por hacer películas de bajo presupuesto, re violentas, y yo como ya listo, no tienes que decirme nada más, es re violenta. Porque yo solo quería una película violenta. Y la puse, y pues para mí, o sea, yo con lo que más que he matado fue con que hayan matado a Hitler, de la forma que lo mataron. O sea, para mí fue como... y por eso fue que me empezó a ver todas las de Tarantino desde ahí. Y yo quedé re, oh my god, ¿sí me entiendes? Y ya. Esa es mi anécdota. Yo siempre vengo con mis putas anécdotas. No, pues a mí me parece re áspero. Porque pues ¿Mis lo que te digo. anécdotas? Sí, porque pues, Sí. o sea, lo que te digo, o sea, Sí. yo en mi casa, Sí. la razón por la cual, a ver, cuando yo estoy trabajando en mi call center, en el call center me la montaron resto, que porque yo no sabía de música, porque yo bla bla bla, que no sabía nada de nada, que yo no conocía al resto de gente que era re famosa, que yo iba a conocer, bla bla bla. Y pues esa es la historia de mi vida, ¿sí me entiendes? Y yo siento que es, o sea, yo me di cuenta que simplemente es porque en mi casa nosotros no éramos ni de ver televisión, ni de ver películas así como tú, piratas, ni nada de eso, ni de escuchar música como en la casa. ¿Tú te has dado cuenta? Tú que has venido acá a mi casa, o sea, nosotros no... Yo soy la que más escucho música porque mis hermanos no escuchan música, mi mamá solo escucha a Morat todo el día, ahora, antes era Chayanne y Ricardo Arjona, ¿sí me entiendes? Entonces yo no tuve como una apertura desde pequeña como a eso, ¿sí me entiendes? Porque mi mundo era muy pequeño, yo veía Disney, o sea, yo llegaba todos los días del colegio a ver Disney, sí, a mí no, o sea, yo era como para qué putas. Sí, solo después quiero que cuando sepan estaba- que aquí la señora Cles se sabe el puto cumpleaños de... ¿Quién? Del Jonas. De Joe Jonas. Del Jonas. Y el mío no. Pues no es como que me lo ¿Cuándo sepa, cumplo? simplemente ¿Cuándo son cumplo? 14. Sí, porque te lo dije ayer. No, ahora ya no se me va a olvidar. Sí, ajá. Porque yo no lo estoy relacionando con el marico ese. No, lo estoy Oye, relacionando con que me puteaste. Ahí no te puteé uno. Y dos. O sea, te lo digo así porque tú me dijiste, estoy diciendo que es mi cumpleaños.
Y jodiste Porque yo resto soy de una veces con fácil. eso. Pero cuando yo te pregunto en mi vida, sí, no sé. Es el canal de Joe Jonas. Ay, Lo dijiste resto ayer, yo no te así dije, literal. yo no te dije así, no seas Literal. mentiroso. ¿Cuándo cumple Joe Jonas? El 15 de agosto. Cumple literalmente un día después que yo. Por eso es que te vas a saber ahora mi puto cumpleaños. Bueno, por eso es que estábamos destinados a estar juntos. No, no vengas a echar. No, Sí, qué es puto. por eso. No me hagas cucul con Joe Jonas. ¿Qué putas? El hecho. Realmente que más son bien feos. Bien feos, güera, acéptalo. Uy, son muy Pues feos. a mí me traumaba mucho yo Jonas cuando yo era Son chiquita. muy feos. Son muy feos. Tienen como cara de verga. Yo no sé. Son muy feos. Pues tú Actúan no puedes pésimo. decir. Sí, yo Tú sé no que yo puedes también decir soy porque, feo. pues, tú Yo eres también soy hombre. feo. Y tú no creciste como enamorado de de los Jonas Brothers. Igual. Más son bien feos. Es que también tú los Son odias, bien estos como... huevones. A mí se me hacen bien huevones. Ay, yo solo quiero dejar claro que yo no es como que siga siendo fan de los Jonas Brothers. Quiero que sepan que por ahí todavía existe un libro CD de la vida y biografía de los Jonas Brothers. No, acá ya no existe, ya lo regalé. No lo regalaste. Sí, Yo en la el otra vez lo trasteo. vi por ahí. En el trasteo. Está en lo el regalé. depósito, güey. Ay, güero, cállate ya. También hay otro como de Miley Cyrus. Hay otro como de Pues sí, a mí las eso Cheetah Girls. No, eso sí Hay no otro tengo. como de High School Musical. Hay otro de Zac Efron. No, yo nunca fui fan de Zac Efron así como... Yo ahora lo enamorada. soy. Yo ahora lo soy. Tengo que ¿Por qué? aceptarlo. El man mejoró su actuación. ¿En cuál película? En la de el asesino ese. ¿Te la viste? Sí. ¿Te viste Ted Bundy? Sí. Yo me la vi contigo, ¿no? No, La vi con mi vimos, mamá. fue como vimos como las propagandas en cine, Es nunca bueno. no la vimos. Es bueno. Me la vi con mi hermano, no, es bueno. Bueno, el hecho... ¿Tú crees que es malo? No, pues simplemente no me la vi, entonces no puedo decir. Es buena. El man actúa, y es buena porque el man actúa muy áspero. O sea, la verdad, el man actúa muy áspero. O sea, eso es lo que yo digo como constancia. La constancia hace al actor. Bueno, hace lo que sea, que no quiera Ya, hacer. bueno, ¿de qué Sé- putas estás hablando? Sé lo que quiera hacer, sea una Barbie girl. Como Zac Efron. En cambio, los Jonas Brothers dieron todo por sentado. ¿Y qué terminar? ¿Dónde está la Jonas Brothers Band? ¿O cómo se Los llama? manes siguen haciendo música, pero es un asco. Música, una mierda. Pues sí. Y los manes también por ahí tienen unas películas que también son como patéticas. Pues bueno, ¿tú qué esperabas? No, ¿tú qué esperabas más bien? Bueno, a ver, No, esas bandas están prácticamente ingenieradas. Ingenieras. O sea, están ingenieras. Están como construidas para apelar a las niñas de 10 a 14 años. No te, tienes que ver un Es capítulo de como, South Park es como muy el bueno. K-pop. Si ¿Sabes entiendes, el que- K-pop sabes está que- construido ¿Sabes para que los eso. Jonas Brothers tenían un anillo de Sí, castidad? bueno, yo era fan. ¿Y te Yo trama- era y te fan. tramaba eso, lo del anillo No, de eso no me castidad? tramaba, pues simplemente era como, pues ya. Putas, fue el anillo de castidad. Uy, te Pues es tienes que los manes eran cristianos. Te tengo que mostrar ese capítulo de South Park. Uy, Yo me lo he muy bueno. visto. Sí, y sí. que después Mickey Mouse se vuelve gigante. Creo que sí. Y que tiraban con mangueras. Uy, puta, ese capítulo creo que es mi preferido, es muy Sí, bueno. pues es que, a ver, yo no estoy diciendo, a ver, yo no lo estoy defendiendo, yo. Muy, Pero lo que muy digo es bueno. como, a ver, esas bandas están hechas de esa manera. Castilla. Ay, güero, ya madura, por favor. Ay, lo más patético del mundo. Bueno, que yo no hacía nada porque tuve un anillo de castidad invisible. Que yo, no, yo ni siquiera tenía anillo de Yo castidad. fui ¿qué? Yo no tenía anillo de castidad, pero era como si lo tuviera. Tenía que hacer un cinturón de castigo. Así literal. Bueno, puta. En fin. Ya En nos fin, fuimos sí a me fui a la la mierda. El hecho es que nada, pues simplemente llegué a la conclusión de que la razón por la cual yo me perdí como toda esa apertura Por los Jonas Brothers. como pop, como por la cual no vi todas las cosas que todo el mundo se ha visto, es porque simplemente en mi casa no éramos de ver películas ni de escuchar música. ¿Sí me entiendes? O sea, mi mamá hasta ahorita fue que empezó a ver Netflix. Llevamos como 5 años pagando Netflix. ¿Sí me entiendes? O sea, Sí. porque pues no, simplemente no pasaba. En cambio, yo siento que si hubiera crecido con mi papá de pronto un poco más, pero no como con música ni con películas así, sino más como con cosas más nacionales, porque Sí, mi papá sí, es sí. resalsero. Sí. Aunque igual tú sabes harta música
de esa como colombiano, No. por Vir. Pero Sabes más que yo. pues. Y te sabes por lo menos las letras. Pues Tú no amas es Juan Luis difícil. Guerra. Yo no amo a Juan Lo Luis amas Guerra. resto. ¿Quién fue el que ayer dijo, oye, Juan Luis Guerra es un tesoro nacional? Era porque estás en sarcástico, güey. Porque ni siquiera es de acá. Bueno, todos sabemos que pensabas que Juan Luis Guerra era colombiano. No, obviamente no es más venezolano. ¿El man no es puertorriqueño? No, el man es venezolano. Bueno, está bien. ¿Estás seguro? No. La verdad, tengo una creo que es de República Dominicana. Eso, No creo sé, que es de República Dominicana. Fonseca, aquí sí es un tesoro nacional. Uy, sí, qué asco. Fonseca, si estás escuchando esto, que nunca lo vas a hacer, te odio. Ojalá métete tus discos por el ano. Métete, te mando flores por el... Uy, sí. Uy, Métete esa unas flores por el ano y luego tu canción. Y tírate un peo. Y eso es lo que significa para mí todas tus canciones. Y no sé por qué te estoy tuteando, mal parido. Pinche Fonseca, lo odio. Uy, sí, Fonseca es lo muy odio, paila. lo odio, lo detesto. Entonces, pues nada. Glorious va a estar muy gonorrea, muy gonorrea. Mafia ama a los Jonas Brothers. Mafia ama a los Jonas Brothers. Nicolás Sánchez tenía un cinturón de castidad invisible. Y ya. Y ya. Bueno, pues yo siento que ya, a ver, para los fans más fans, les tenemos que Fue traer. puta 2 horas. Patrocinado por Casa Bunzo. Para aquellos que estén escuchando este podcast, estamos regalando un calendario para el 2021 para que empiecen el año como debe ser. Entonces, si les interesa, entren a nuestra... Si no lo han visto, obviamente por acá por el podcast no se lo podemos mostrar. Entonces, Wow. como clave morse, pip, 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 es naranja, pip, 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 tiene animales, pip, 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 es western, pip, pip, No, pip. pues si es hacerlo así, pues puedes describirlo con palabras, güey. No tienes que hacer pi, 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 pi. Ay. ya no se está cogiendo como el sueño. No, te está El hecho. cogiendo a ti el sueño. Es que cuando a ti te da sueño, tú te pones re fasti, re cranky te pones. Yo no soy nada cranky. Bueno, Güera. mírate. Bueno, el hecho. En el espejo. Papi. Ay, mi amor. El hecho. Mi amor. Ay, mi amor. Bueno, siento que ya. El hecho en es fin, que... No, tengo que decirlo. No, yo lo voy a decir. No, el hecho No, es yo que, lo voy a a ver, decir. si no han visto el calendario, pueden entrar a Véanlo nuestra... en Instagram. Casa arroba Bunzo. Casabunzo con Z. Ahí vamos a estar subiendo las fotos. Es CASA raya. No tiene Bueno, está bien sin raya. raya. BUNZO. Casa Bunzo. Es un pinche conejo. O sea, Bunzo es El porque es hecho un conejo que se llama si Bunzo. les interesa tener un calendario y digamos no pueden pagarlo, bla, bla, bla. Para los que quieran pagarlo, cuesta 20,000 pesos. Y no puedan pagarlo, vamos a estar regalando un calendario para nuestros oyentes. Entonces, si les interesa y son super fans, porque pues escucharon todo este podcast porque son super fans, para participar tienen que hacer compartir este podcast en su historia de 7 Instagram. veces. No, cállate, bueno, en serio que los confundes. Compartir este podcast en su historia de 7 Instagram, veces. ¿sí? Si no saben, ustedes escuchan el podcast, ahí sale un botón, o sea, están en Y Spotify. tienen que poner ponen arroba Casabunzo, soy compartir. un idiota, porque soy un fan de Casabunzo. No pongan eso. Nos estás confundiendo, déjame hacer a mí el sponsorship. Entonces, comparten el episodio en sus historias, pero necesitamos que nos tagueen, porque si no nos taguean, no nos va a llegar la notificación de que publicaron la Si historia. no los tanguen. Ay, entonces, cállate, güero. El hecho es... Tampoco nos ya braceen. saben, compartan la publicación Y nos tagueen. taguéennos. Y pues pónganse nosotros, una vamos tagga y nos mandan la nosotros foto. vamos a seguir, vamos a estar pendientes de quienes hacen eso y que pongamos de aquí al 15, pongamos otro episodio más, este y otro episodio. Entonces este episodio se sube mañana, que es 8. Entonces dejémoslo para el 22. Que a propósito, mañana, para los que no saben, se cumple el aniversario número no sé qué de la muerte de John Lennon. Y no se olviden de Las ponerse velitas su son tanga. para eso. Literal.
Ah, hoy ya es 7. Sí, hoy ya es 7. Ah, fuck. Lo subimos es hoy, no el 8. No, nosotros lo vamos a subir ahora los martes. Ah. Martes, el nuevo horario porque estamos muy ocupados. Entonces, Sí, estoy muy ocupado. jue Entonces les madre. olvidé las tangas. el hecho, tienen hasta el 22 Para comprarle sus tangas amarillas. para taguearnos tanguearnos. todo lo que puedan, taguearnos Sí, todo lo que, tanguearnos, entre más nos tanguearnos. taguen, más posibilidades tienen de ganarse A un propósito, para los que calendario. no saben, tanguearnos es como que nos manden una tanga. Y si los mandamos fotografía, Bueno, si por tu culpa nos mandan una tanga. nadie quiere nuestro calendario. Fuera por mi culpa no va a ser. Sí, o sea, o sea, la razón por la que puedo decir tanga y tanga y tanga es porque pues nadie nos está escuchando. Solo Juan. Juan, mándanos tu tanga. Te la autografiamos. Tangas Casabunzo. Porque tu tanga jamás fue para un conejo. Ay. Ya estamos muy bobos. El hecho, entre más nos taguen, más posibilidades tienen de ganarse el calendario. Y además van a tener la satisfacción de saber que están ayudando a un podcast que está intentando Que no tienen ni patangas. sobrevivir. Ya cállate. Bueno, el hecho es que los queremos, muchachos. Y no Nos olviden vemos sus la próxima. tangas. Tanguenos, tanguenos.